Vale, deberíamos estar en vivo. Sí, hay que mandar el link del Zoom ya al grupo. No, 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 ahora no, a las 9:20, a las 9:20, a las 9:20. Sí, pero el mensaje de que pongan los nombres, eso sí hay que ponerlo porque ya están ahorita la mayoría en sala y hay que tenerlo en cuenta. Lo que hablo ahorita, Jorge, no se me escucha en YouTube, ¿verdad? Profesora Nadia, buenos días. ¿Se escucha lo que hablo? Ok.
Bien, ya faltan muchos minutos, hay que permitir el ingreso a las personas.
Mm, bien. Probando, probando, probando. Bien. Muy buenos días a todos presentes, a todos los asistentes del primer simposio internacional. Estamos pronto de empezar con la ceremonia de inauguración de este evento. Eh, por favor, me confirman que se escucha bien, que se ve todo bien. Perfecto. Muchas gracias a todos por su presencia. Creo que ya están todas las autoridades presentes el día de hoy. Así que bueno, vamos a comenzar. Permítanme. Buenos días a todos. Listo. Ahora sí, estamos preparados para empezar. Bien, muy buenos días a todos. La comunidad de Biología Sintética de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
en coordinación con la Facultad de Ciencias Biológicas de la misma universidad, les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración del primer Simposio Internacional Synbio. Encuentro académico que se desarrollará del 5 al 7 de marzo, desde hoy, bajo el lema Ciencia que se diseña, conocimiento que se comparte. Este simposio suele o constituye un espacio de encuentro e integración para que busque conectar a estudiantes, investigadores y jóvenes científicos con las fronteras del conocimiento en biología sintética, promoviendo el intercambio académico y la colaboración entre investigadores del Perú, América Latina y el mundo. Por lo que ahora me gustaría saber desde qué parte nos escuchas. Pueden colocarlo esto a través del chat del Zoom o de YouTube, ¿no? Que ahora mismo también nos encontramos en Zoom. Durante 3 días, este evento abordará diversas perspectivas de la biología sintética con la participación de ponentes internacionales, nacionales, de reconocido prestigio, quienes compartirán avances científicos, experiencias, investigaciones y reflexiones sobre el futuro de esta disciplina emergente. ¿Ok? Por lo que me gustaría, para este proceso de inauguración, presentar a la mesa de honor que nos acompaña en este magno evento, ¿no? A continuación, vamos a presentarlos. En primer lugar, el doctor José Niño Montero, vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un saludo, doctor, muy buenos días. A la doctora Marta Valdivia Cuya, decana de la Facultad de Ciencias Biológicas. También a la doctora Ruth García de la Guarda, vicedecana de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias Biológicas. A la bióloga Consuelo Martel Arellano, representante de Biolab Scientific, institución auspiciadora de este importante encuentro académico. Y también, como no, a la Master of Science, Nadia Vera Munarriz, docente, responsable del evento y representante académico de la Comunidad de Biología Sintética de San Marcos. A todos ellos les expresamos nuestro agradecimiento por acompañarnos en este acto inaugural. ¿Ok? Seguidamente vamos a comenzar a escuchar una breve presentación sobre la visión del simposio y el trabajo de la Comunidad de Biología Sintética de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, colectivo académico que impulsa esta iniciativa orientada a fortalecer la formación científica, la innovación y el trabajo colaborativo entre jóvenes investigadores. Me gustaría invitar por este motivo a la docente responsable del evento a dirigir unas palabras a los participantes de la reunión. Muchas gracias, Marcos. Bueno, ¿me confirman que me escuchan correctamente? Se le escucha muy bien, profesora. Perfecto. Muy buenos días a todos. Buenos días, estimadas autoridades de nuestra universidad, de nuestra facultad. También agradecida al representante de la empresa auspiciadora que ha confiado en nosotros, a todos los docentes, colegas, investigadores, estudiantes y al público en general. Bueno, es para mí un honor en mi calidad, como lo dijo Marcos, de docente responsable del comité organizador de este evento y también, además, en representación de todos los jóvenes y el trabajo arduo que se ha tenido en la organización, en todos los jóvenes que pertenecen a la comunidad de biología sintética. Quiero decirles que este espacio, comentarles que nació desde un primer espíritu que todos teníamos de crear un ambiente de aprendizaje, de diálogo, de discusión, de redes de comunicación que me imagino que se van a generar a lo largo de este evento. Además, sabemos que entre los objetivos y una de las cosas más importantes de nuestra facultad no solo se limita a dar formación académica en nuestras aulas, que es lo que los docentes nos dedicamos, sino también a complementarlo con experiencias académicas como estas. Entonces, nosotros queremos que nuestro simposio abarque todo esto también. Además, quiero agradecer a la empresa auspiciadora que nos dio la confianza en confiar en nosotros, en la propuesta que le planteamos y ahora estar como aliada en los eventos que realizamos en la comunidad. Asimismo, quiero reconocer el trabajo de todo el equipo de la Comunidad de Biología Sintética organizadora, que son varios chicos que ya los conocerán de repente en el día de nuestra clausura, después de estos 3 días de grandes conocimientos que vamos a tener. Además, también quiero agradecer de manera especial a los ponentes, a cada uno de los ponentes invitados que primero accedieron a la invitación que les realizamos y además que vamos a sentirnos muy complacidos con cada una de sus experiencias, conocimientos que nos van a enriquecer en todo lo que corresponde a la biología sintética, no solo en nuestro país, sino en nuestra región. Además, quiero decir que este simposio será un punto de encuentro para no solo nuevos aprendizajes,
de repente compartir nuevas ideas, tener nuevas propuestas de proyectos, de propuestas innovadoras que esperemos que en un futuro se evidencien, se transformen en investigaciones conjuntas, interdisciplinarias, en que de repente lleguemos a tener publicaciones en conjunto, ya que todos vamos a hablar el mismo idioma de biología sintética. Eso es uno de los aspectos importantes que queremos que se realicen después de nuestro evento. Además, finalmente, invito a todos los participantes que estamos el día de hoy y todos los que se van a sumar en nuestros 3 días de encuentro del simposio, que aprovechen al máximo cada uno de las conferencias, de las mesas de diálogo que se van a dar, porque van a ser espacios donde van a poder interaccionar con expertos y eso va a ser muy fructífero para su aprendizaje. Bueno, eso creo que sería todo. Muchísimas gracias y espero que disfruten estos 3 días de nuestro simposio. Gracias, Marcos. Agradecemos las palabras de la docente. Bien, muchas gracias, profesora Nadia. Seguidamente, invitamos a dirigir unas palabras a la bióloga Consuelo Martel Arellano, representante de Biología Scientific, que es la empresa que nos ha estado auspiciando y que respalda esta iniciativa académica orientada a la formación y desarrollo científico. ¿Me confirma si está presente? Bien, ¿Qué perfecto. tal? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. En nombre de Biolab Scientific, queremos agradecer a los organizadores por invitarnos a participar como auspiciadores en este primer simposio virtual internacional de biología sintética. La biología sintética es una disciplina que está formando, que se está transformando, ¿no? Y que utilizamos en sistemas biológicos, se está abriendo nuevas oportunidades en investigación, en innovación, en desarrollo científico, y por eso para nosotros es un gusto poder apoyar iniciativas que promuevan este intercambio de conocimiento y la formación de nuevas generaciones de científicos. Felicitamos también a los organizadores por este importante evento y esperamos que sea una jornada muy enriquecedora para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Consuelo, por sus palabras y bueno, nuevamente agradecer a la empresa Biolab por hacer posible también este evento y pues por su confianza, ¿no? Bien, a continuación invitamos a brindar su saludo institucional a la doctora Ruth García de la Guarda, vicedecana de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien tiene a su cargo las palabras del enfoque en investigación, innovación y fortalecimiento de capacidades científicas de la facultad. Adelante, doctora. Sí, muy buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Quería saber, ¿sí? ¿Sí? ¿Se le escucha muy bien? Ya, gracias. Sí, bueno, en primer lugar, un saludo a todos los miembros de la mesa de honor y a todos los asistentes y ponentes, organizadores de este interesante evento. Agradezco a los organizadores por haberme considerado para dar unas palabras de bienvenida a este evento científico de biología sintética que es muy interesante. Es un campo vanguardista, ¿no? Donde convergen pues la ciencia de la vida, la ciencia de la computación, las ingenierías, ¿no? Y del cual pueden resultar propuestas de solución a los múltiples problemas que afronta nuestra sociedad, ¿no? Para un futuro más sostenible. Allá he visto, ¿no? A un grupo de jóvenes, hace poco han ganado un concurso, ¿no? Internacional, ¿no? Modificando, ¿no? Genéticamente unas bacterias para detectar plomo en aguas, por ejemplo, y así como estas soluciones, digamos, pueden desarrollarse muchas más gracias al entusiasmo de un grupo de jóvenes, ¿no? De la facultad, por lo cual los felicito también, su entusiasmo, su decisión, ¿no? De jóvenes principalmente veo que son de la Escuela Profesional de Genética y Biotecnología, que han conformado esta comunidad de biología sintética en la universidad y pues que son los organizadores de este evento, ¿no? Justamente ellos se han esforzado, ustedes por reunir a diversos ponentes, ¿no? Internacionales muy interesantes, nacionales también destacados, y pues eso sirve como una semilla, ¿no? Para continuar difundiendo este tipo ¿no? de debates de incremento de conocimiento científico para todos, aprendizaje, y también sembrar la idea, ¿no? En la cabecita de muchos jóvenes que están ahí seguramente asistiendo para futuros proyectos de investigación a los cuales ellos quieran pues aportar, ¿no? Tener ideas, desarrollar sus ideas, etcétera, para la solución
múltiples problemas que tiene nuestra sociedad, ¿no? Entonces, pues, también felicito a la profesora Nadia Vera, ¿no? Que veo que es la docente que siempre los está apoyando a estos jóvenes y ella es responsable, ¿no? Y asesora académica de los jóvenes. He recorrido también ahí por el Zoom, ¿no? Por el enlace, su programación, ¿no? Que han realizado sobre este evento y me parece que está impecablemente organizado. Y entonces, bienvenidos todos a disfrutar de este evento de avanzada. Muchas gracias por sus Gracias. palabras, doctora. Muchas gracias. Bien, a continuación invitamos a brindar su saludo institucional a la doctora Marta Valdivia Cuya, de la decana de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien tiene a su cargo las palabras de bienvenida y respaldo académico institucional de la facultad. Adelante, doctora. Buenos días con todos. Doctor José Niño Montero, vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctora Ruth García de la Guarda, vicedecana de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias Biológicas. La bióloga Consuelo Martel Arellano, representante de Biología Scientific. Estimados investigadores, ponentes internacionales, docentes y miembros de la comunidad científica que nos acompañan de entiendo que de distintos países, y amigos de la biología sintética. Reciban, y profesora Nadia Vera, que ha sido la promotora de organizar este grupo de discusión, que he sido testigo desde el inicio, cómo se comenzó a articular, ¿no? Como un grupo de investigación pequeño, una reflexión, una discusión, reunamos a ver papers y de repente nació algo más. Y yo me siento muy, muy contenta por ese inicio que compartieron conmigo y que ahora veo que están concretando varias actividades. Bueno, reciban un cordial saludo de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es una universidad la más antigua de América, le conocemos nosotros, y que está próxima a cumplir 475 años de fundación. Es una gran satisfacción participar en el primer simposio virtual internacional de biología sintética, que durante, como han dicho, en los próximos 3 días van a reunirse diferentes especialistas de más de 7 países, entiendo, y en torno a diferentes áreas cada vez más innovadoras en la biología contemporánea. Quiero empezar reconociendo muy especialmente justo a la comunidad que está dando origen a este primer simposio, la Comunidad de Biología Sintética de San Marcos, una organización creada, como le dije, por la promoción de una profesora junto con sus estudiantes que con gran entusiasmo, visión científica y capacidad de gestión han logrado organizar el primer evento internacional de esta naturaleza para nuestra región. Esto demuestra que el talento del estudiante universitario sanmarquino, que es de una universidad estatal, no solo está comprometido con el aprendizaje, no solo en las aulas para obtener un grado profesional o un grado académico, sino también en la generación de espacios de diálogo científico que conectan a Latinoamérica con la frontera del conocimiento. Para nuestra facultad, iniciativas como esta son de alto valor estratégico. La biología sintética representa hoy pues un campo donde convergen la biología, como lo mencionaron, la ingeniería, la informática y la innovación tecnológica, y que abre posibilidades extraordinarias para enfrentar desafíos globales como la contaminación ambiental, la salud pública o la seguridad alimentaria. En este sentido, este simposio plenamente tiene la idea que nos convoca el día de hoy: ciencia que se diseña, conocimiento que se comparte. Diseñar ciencia implica creatividad, pensamiento crítico y rigurosidad. Compartir conocimiento científico significa construir una comunidad científica, generar redes de colaboración, y eso es lo que están haciendo ahora, ¿no? Y formar nuevas generaciones de investigadores. El decanato de nuestra Facultad de Ciencias Biológicas reafirmamos nuestro compromiso de respaldar y promover este tipo de iniciativas colaborativas académicas. Nuestra misión no solo se limita a formar profesionales, sino también a crear entornos donde los estudiantes puedan desarrollar proyectos innovadores, organizar encuentros científicos y vincularse con investigadores de diferentes partes del mundo. Apoyar estos espacios es apostar por el futuro de la investigación en el Perú y en Latinoamérica.
Un ejemplo reciente del enorme potencial de nuestros estudiantes ha sido el logro de la sexta edición del Hackathon Internacional Synbio Bootcamp, realizado el 30 de enero al 1 de febrero de 2026. En esa competencia de 72 horas de trabajo, nuestros estudiantes han demostrado que son los integrantes de esta comunidad de biología sintética de la OMS, como Marco, Aurelio Zapata, que está aquí, Valerie Lucero Velázquez, que también está aquí, Rodrigo Alfredo Puertas, Valdeiglesias, integrantes de la comunidad sintética, junto a Marina Lisset Gargaté Mota, y bajo la mentoría de la profesora Nadia Vera, obtuvieron la medalla de oro y el primer lugar general de la categoría universidades. El proyecto ganador consistió en el diseño de una bacteria, como lo mencionaron, genéticamente modificada para expresar proteínas fijadoras de plomo. Este sistema funciona como un biosensor, detecta la presencia del metal mediante un cambio visible y al mismo tiempo permite su captura y remoción con el objetivo de contribuir a la remediación de aguas contaminadas. Además del primer lugar, el equipo obtuvo 2 menciones especiales: mejor ensamblaje genético y mejor proyecto de biomateriales. Este logro no solo nos llena de orgullo y satisfacción, sino también nos confirma que nuestros estudiantes están plenamente preparados para participar y destacar en escenarios científicos internacionales. Por ello, este simposio no debe entenderse únicamente como un ciclo de conferencias. Es sobre todo un espacio de encuentro para fortalecer la comunidad de biología sintética en Latinoamérica, para tender puentes entre nuestras diferentes instituciones y nuestros diferentes países, y para inspirar a nuevas generaciones de científicos capaces de transformar conocimiento en soluciones para nuestros países, para nuestra realidad. A nombre del decanato de la Facultad de Ciencias Biológicas, los felicito a toda la comunidad de biología sintética por esta importante iniciativa y agradezco a los investigadores nacionales e internacionales que hoy van a compartir su conocimiento con nosotros. Asimismo, quiero agradecer al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado que ha hecho posible este enlace, porque no es fácil poder conseguir un enlace que supere los 100 o más personas que van a estar unidas en los determinados momentos y en este momento son 120. Así que agradezco pues al Vicerrectorado de Investigación, porque como siempre nos apoya como facultad que se dedica a hacer investigación plenamente, y agradezco la iniciativa que estamos el día de hoy reunidos aquí. Felicitaciones, chicos. Gracias por invitarme. Muchas gracias por sus palabras, decana. Nos llega muy bien al alma. Bien, entonces a continuación invitamos a brindar el saludo institucional de la universidad y la inauguración oficial al doctor José Niño Montero, vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adelante, doctor. Buenos días a todos. Sumamente complacido de estar en esta mañana por la virtual con ustedes para saludarlos en primer lugar, a quienes están presentes, a los integrantes de la comunidad de biología sintética de la facultad, a la señora decana, a la doctora Ruth García de la Guarda, a la profesora Nadia Vera, y también un especial saludo a la señorita representante de Biolab. Es importante el apoyo de la empresa para las iniciativas que tiene la universidad pública. Sabido es, y seguramente conocido por todos, que la universidad pública, una de las carencias históricas que tiene es la falta de recursos. Pero esto no ha sido motivo en ningún momento para que deje de hacer lo que debe de hacer por encargo de la sociedad. Difundir ciencia, crear conocimiento, que ese es un poco lo que inscribe este primer simposio de biología sintética, que está dentro de lo que son los nuevas fronteras del conocimiento, disruptivo, porque muchos no van a entender seguramente lo que se habla sobre el tema, ¿no? Para algunos seguramente van a pensar, como se decía siglos atrás, que esta es una blasfemia, pero en realidad ahora los conocimientos de la ciencia y los avances que se logran con la tecnología también nos invitan a pensar de manera diferente.
y aplaudo que en este auditorio mayoritariamente integrado por jóvenes, los estudiantes tomen esa iniciativa, asuman con responsabilidad la búsqueda de nuevas fronteras en el conocimiento para compartirla en esta ocasión con 7 países. Seguramente esta es la primer simposio, seguramente cuando haya la segunda versión, tercera, N versiones, ya esto será mucho más grande y a eso aspiramos y deseamos. Mi profesión es, yo soy médico, nos nutrimos mucho de lo que es la biología y también ahora ya en medicina estamos hablando de tratamientos personalizados. Ya no se va, en el futuro se va a tener que determinado tratamiento es como si lo distribuyéramos en serie. No, con el conocimiento de la estructura genética de las personas, se va a buscar tratamientos individualizados y de tal manera que tengamos la posibilidad, probablemente en un futuro cercano, de tener casos que se resuelvan y que en este momento su resolución causa muchos estragos en el organismo de la persona. Entonces, esto creo que nos habilita para pensar en un futuro en el cual tengamos mucho mayor conocimiento de lo que está pasando hoy día, de lo que puede pasar más adelante y, como reitero, aplaudo esta feliz iniciativa. Ojalá tengamos muchos profesores como la profesora Nadia Vera que sintonicen muy bien con sus estudiantes y busquen objetivos comunes en aras de un mejor conocimiento. También quiero felicitar a la señora decana porque ella ha tenido la visión de apoyar estas iniciativas y a todos los profesores de biología que, como muy bien se ha reseñado, es una facultad líder en investigación en nuestra universidad. Muchos de los logros que logra la Universidad de Investigación se sustentan en las actividades de investigación de la facultad. Es motivo de particular alegría y entusiasmo compartir esta mañana con ustedes y augurarles el mayor éxito posible en este primer simposio, que siempre van a tener el apoyo del Vicerrectorado de Investigación para estas iniciativas. Y ya siendo las 9:55, corresponde declarar inaugurado este primer simposio. Y antes de que me corten mi intervención, quiero aprovechar esta feliz ocasión, ya que me han antecedido 4 honorables y simpáticas damas, desearles a todas las damas presentes que celebren con pasión, con entusiasmo el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, no como una fiesta precisamente, sino como una conmemoración. En recuerdo del esfuerzo de quienes llegaron por el reconocimiento de los derechos de la mujer. Aún en nuestro país, algunos de ellos siguen siendo negados, pero creo que vamos avanzando y seguramente más adelante lograremos un pleno desarrollo de la mujer en equidad, porque ni hombres ni mujeres tenemos por qué ser predominantes, sino más bien avanzar en la búsqueda de un país mejor, un país que se desarrolle y un mundo cada vez más saludable para todos nosotros. Muy buenos días y reiterados deseos de éxitos para ustedes. Gracias. Muchas gracias, agradecemos las palabras de nuestras autoridades y representantes, doctor José Niño. Realmente le agradezco su presencia en este evento. Y bueno, de esta manera damos inicio oficial al primer simposio virtual internacional Synbio, espacio académico que durante los próximos días reunirá investigadores, docentes y estudiantes interesados en el desarrollo de la biología sintética y sus aplicaciones en la ciencia contemporánea. Para conmemorar esta ocasión, pido que puedan prender sus cámaras, por favor, para la foto de registro. Al equipo técnico, por favor, le pido que puedan confirmar cuando se tome. A todos los presentes, escriban de dónde nos están oyendo, escriban en el chat y por favor prendan sus cámaras para esta foto conmemorativa de la inauguración de este evento. Ya dentro de poco estamos listos para empezar con la primera sesión. El ponente ya se encuentra en sala, así que procedamos. A ver, sus cámaras. Sonrían. A ver, chicos, confirmen cuando tomen la foto. Bien, ¿me confirman? Bien, ahí nos están escuchando desde Ecuador, genial. Muchas gracias a todos. Listo, ya se tomó la captura.
Entonces, muchas gracias a todos, de verdad, les agradezco autoridades por su presencia en este simposio, al comité organizador, también a nuestro asesor Benjamín Díaz Zamora, parte clave de toda la comunidad de biología sintética y pionero realmente de esta área en la salud, digo, en la comunidad. Así que para continuar con el programa académico del día, invitamos ahora al moderador de la sesión, Rodrigo Puertas, miembro del comité académico, quien tendrá a su cargo la presentación de la primera ponencia internacional de este simposio. Él es miembro de nuestro comité académico y que se ha encargado de recopilar a distintos investigadores, empezando por el día de hoy. Entonces, muchas gracias por su atención y participación. Entonces, para pasar a la primera ponencia, adelante, Rodrigo, puedes comenzar. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la primera sesión de nuestro primer día, denominado Fronteras Globales, donde veremos a tres ponentes internacionales. Este primer simposio internacional de biología sintética es organizado por nosotros, la comunidad de biología sintética de San Marcos. Yo soy Rodrigo Puertas, organizador del simposio y también coordinador académico. Así que soy encargado de realizar contactos y conexiones, así que dejaré mi contacto en el chat en caso quieran realizar el contacto con nuestra organización. Ahí lo dejo. Y bueno, para esta sesión nos acompaña un investigador excepcional desde Francia, por lo que la charla será toda en inglés. Para verla con subtítulos, la subiremos posteriormente a la charla a YouTube, donde sí tendrán subtítulos disponibles. Recordar que las preguntas las pueden dejar escritas durante la charla, pero serán todas respondidas al final de la charla. Y finalmente, hacerles saber que todos los que realicen preguntas serán partes del sorteo por el certificado del evento ya cubierto el precio por nosotros. Y con estas reglas dadas, a partir de este momento cambiaré el inglés para darle la bienvenida oficial al doctor Julien Capien. So, good morning, everyone, and good morning to our special guest. It is my absolute pleasure to introduce Dr. Julien Capien. Julien obtained a master's degree in biotechnology from the School of Biomolecular Technology of Bordeaux. In 2016, he joined the University of Bristol for a PhD in synthetic biology. His doctoral research focused on developing novel strategies for the safe delivery of CRISPR-Cas9 into human cells to enable precise genome editing. Following the onset of the pandemic, he contributed to several SARS-CoV-2 research projects, and since 2021, Julien has been a postdoctoral researcher at the Center of Structural Biology in France, where his work focuses on bacterial cell-free systems for the screening of protein-protein interactions and the development of biosensors. So the presentation will be for around 30 to 40 minutes, and all the questions will be collected throughout the session and addressed together during a dedicated Q&A period after the conclusion of the presentation. And well, that's all. We are really glad to have you here, Dr. Julien, with us, and the audience is completely yours and for your presentation to begin. Thank you. Hi, thank you, Rodrigo, for the very kind introduction. And hi, everybody. Buenos dias. I'm sorry I cannot do the rest of the talk in Spanish. My skills are not that good. I can understand though, so if you have questions in Spanish, I can try to answer in English. That's not a problem at all. So I'm going to try to share my screen with you guys. Just a second. Can you see my screen? Yes. Yes, we can see it correctly. Okay, perfect. I'm just going to try to reduce this. Up, 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 up. All right. So yeah, I'm really excited to present my work today. I would like to start by thanking the organizing committee. So I think what you guys are doing with the synthetic biology community
in Peru is really amazing, and I hope it can carry on for the upcoming years. It's great to bring people from the community together, not only from Latin America, but from everywhere else in the world. I think what we're doing with iGEM and all these kind of competitions that you guys mentioned in the Malta and previous speakers are something to keep doing to build the synthetic biology community. So now I'm going to get into the presentation of the work I've been doing here in Montpellier in France for the past couple of years in the lab of Jérôme Bonnet. And this work is called Cell-Free 2-Hybrid Platform for Rapid Protein Binder Screening and more. All right. So before I get into the kind of basics of the project, I would like first to show you guys what are our interests in the team and what we are doing in the lab, more specifically. So we have multiple areas of interest. Some people work more on biosensors. So you would hear from the next speaker, Anna Zuniga, who is going to talk about what she's been doing on biosensing purposes. And what you can see on this schematic is bacterial cells. So we mostly work with E. coli, but we also work with other microorganisms like lactobacilli. And we see, as is often used in the field of synthetic biology, the analogy with computing or electronics. So we see bacterium as small devices that we can try to reprogram to our advantage. So we can reprogram them to sense specific cues. They can be chemical cues, like small molecules of interest. So maybe I'll make a laser pointer so it's easier to see. So you can sense molecules of interest for diagnostics, for example, like bile salts. So you can re-engineer the DNA of the bacterium, introduce some new parts, and tell the bacterium to produce a specific output in presence of these chemical cues. The other part of the lab is focusing on bacterial therapies, but these two parts are actually quite linked together. So you can imagine that if we engineer a bacterial cells that can sense specific inputs for example, lactates, which is present in tumor microenvironments, and link that to the production of therapeutic molecules like nanobodies, interleukins, cytokines, or de novo binders, we can try to use bacteria as smart delivery vehicles that would be able to target precisely therapies to the tumor site. And so it's in this context that we started with the design of de novo binders. And this is why we came up with this new method to screen these binders. Okay. Why don't you want to work? Okay. So I started with the AlphaFold revolution. So just to put a bit of context before getting into the details of the project, it started with the AlphaFold revolution, and you guys all witnessed, and we all witnessed, the fact that now from the amino acid sequence alone, you can get a predictive model of a protein structure in 3 dimensions. And so this was not possible before, or not very accurately. And this kind of changes everything in the way we are approaching problems. And other tools complemented this revolution with inverse folding, for example, which enables the opposite direction. So starting from a given structure and predicting the most likely amino acid sequence that will be able to fill in this structure in the lab. So this kind of changes everything for protein binder design, more particularly, but for many other topics as well. So now we can, with a certain confidence, design proteins entirely de novo, which are proteins that do not exist in nature, and give them specific tasks. And let's say I want to bind this
particular target protein on this particular epitope. And you give that to these new programs like RF diffusion, Bindcraft, or other kind of methods that are similar. And basically, these methods are going to compute parameters and do modeling and come up with possible design that would fill in these functions. Jesus, this is annoying. So now we have a shift in the paradigm of protein binder discovery. So basically, before the AlphaFold revolution, we had what we can call a wet lab first era, in which basically everything, all the magic was happening in the lab, where we would screen massive libraries of candidates, of candidate binders. It could be single domain antibodies, for example. And then we'll hope to find a good antibody that would bind a target sequence. So this obviously would take a lot of time, a lot of resources. And at the end of the process, we could do a bit of rational design once we had the structures to try to kind of infer better affinity or better specificity and so on. Now, what's happening is that everything is kind of shifting to an AI-first era, in which in silico designs are being done on the computer, and most of the filtering and the screening actually happens in silico. So you can design thousands to millions of proteins, and then you have metrics that you use to rank these designs. So let's say you don't need to screen all these designs. You just need to take the best ones, let's say 96, to fill up the whole 96-well plate. And then you can start with that and maybe do a bit more iterative rounds and try to learn from the design that worked and the design that didn't work to build up new models and come up with better approaches. The methods, though, in the lab to screen these binders have not really changed since then. We still rely on all the methods I'm showing here on that slide. There is, on one side of the spectrum, you have biophysical methods that can be SPR, so surface plasmon resonance, biolayer interferometry, and so on. So these methods are very resolutive. You can get access to association, dissociation constants, and so on. They're quite expensive and very low throughput, though. So for screening 96 binders, it's a bit too much. On the other side of the spectrum, you have display methods, which have been developed to screen libraries of billions of candidates. So they're very powerful, but they seem a bit overkill to only screen 96 binders. And obviously, experimentally, they still require a lot of steps. So if you do the experiment for 10,000 binders or for 96, it'll still require the same amount of steps. So when we looked at this, once we were interested in designing binders, we wondered whether we could design potentially protein binders that for certain purposes, and we wondered whether we could develop a method that would be fast, affordable, experimentally simple, but compatible with medium throughput screening, which is not possible with the methods at the minute. So we turned to cell-free transcription translation systems for protein binder screening. And I'm going to explain to you what cell-free is and why we turn to cell-free systems for that purpose. So cell-free systems are essentially bacteria cells that we grow. So we grow E. coli cells to a certain optical density. And once they reach that density, we harvest them, we wash them in some buffers, and then we lyse them. So we break the cells and we collect all the soluble fraction. So this we call lysate or extract. And this lysate, we mix it with an energy solution that is composed of many cofactors, amino acids, and so on. And with your plasmid DNA containing your gene of interest that you want to express.
And once you mix all these three components together and place the cell-free reaction at 30 or 37 degrees, it's going to start expressing your protein. So it's going to start transcribing and translating in vitro. And this is great because you can do that very rapidly. And it's an open system. So you can add multiple DNA sequences. There is no antibiotic resistance, origin of replication compatibility here. You just add everything you want into the cell-free system. Now the trick for binder screening that we used is using an E. coli strain, so E. coli BL21 Rosetta, that has been deleted for REC-BCD. So REC-BCD is a gene operon, so a set of enzymes that can recognize and degrade linear DNA in E. coli. And this is originally a defense mechanism against phage invasion. So phage infection typically injects linear DNA into the bacterial cell. And so REC-BCD can really rapidly find these linear DNA ends and degrade the DNA. But because we deleted these genes, now it means that we can use linear DNA directly into our cell-free system without it being degraded, And this is really important because it makes the system much faster. So in summary, cell-free is quite inexpensive. It's basically E. coli cells that you grow and lyse. We work in very small volumes and 300 NT4 well formats. We use 5 microliter reactions. It's very simple. It's just mixing reagents together. So the protocol is very simple. It's similar to what the PCR setup is. And it's linear DNA compatible. So it means we can do things by ordering gene fragments and directly add them into our cell-free system without any cloning, culturing, or sequencing step. Now, to engineer a cell-free two-hybrid system, we took inspiration from nature, and we looked at, in particular, this lambda phage protein called C1. And C1 in nature is responsible for the transition and the tight regulation of the transition of the lambda phage cell cycle between lysogenic and lytic phase. So C1, as you can see on that structure, works as a dimer. So it forms homodimers. One of the monomers here is grayed out in the structure, and the other one is colored. And you can see that at the N-terminus, you have a DNA binding domain in gold, which is linked to a C-terminal domain by a flexible linker. So this linker in magenta is highly flexible and very long. And this C-terminal domain is responsible for the dimerization of the protein. So when you have C1 expressed in cells, essentially is going to form dimers, bind to specific DNA operators. Here I represented them in gray boxes, so operator 1 and 2, and activate this specific promoter by priming the RNA polymerase. So we designed a specific reporter plasmid that contains this particular promoter with the operator sequences, and downstream of this promoter, we put a GFP gene. Now we have a linear DNA cassette that encodes for C1, and our first experiment was to mix these guys into a cell-free reaction. And if everything goes to plan, we should have C1 expression forming homodimers, which will activate transcription and production of GFP. If you look at the reaction over time, this is what it looks like. So on the y-axis, you have essentially GFP intensity, so fluorescence intensity. And on the x-axis, you have time in hours. So you see that very rapidly, we start producing protein only in the presence of the C1 gene. If you don't put C1, but only the reporter plasmid, you don't have any GFP expression. Now, obviously, we're not very much interested in the wild-type version of C1. We want to study protein-protein interactions and develop a method for binder screening. So we need
to somehow re-engineer that system to our purpose. So to do so, we modified a bit the C1 protein, replaced the linker by glycine serines, and then the C-terminal domain by a target protein and a binder protein. So now the dimerization of C1 and its binding to the DNA is conditional to the binding between the target and the binder. So to test this in a very simple format, we chose two couples of proteins that are known to interact together. These are coil-coil proteins from the Gerala lab in Slovenia. They are very simple domains. They are alpha helices that interact with each other very specifically. So P1 specifically interacts with P2, and P3 interacts with P4. So we kind of challenge these guys all against each other. And so that in our assay at 8 hours, we had really good signal only when the matching pairs were together. So it means that our cell-free system, so C1 PRM system, is functional in cell-free TXTL, and that the engineering of C1 enables the detection of specific protein-protein interactions. Now, we went a step further and kind of tried different protein-protein interactions. So we tried nanobodies, de novo binders, monobodies, or the spike tag spike catcher system, which forms a covalent bond between the tag and the catcher. And in all these tests, we could always detect interaction only when the target and the binder were present in the reaction together. To understand more the limits maybe of the system or the potential of the system, we also did an experiment in which we fixed the target. So this is the mCherry that you can see in pink, and 3 different binders binding to mCherry, but they bind to mCherry to different interfaces. So you have a DARPin and 2 nanobodies. And the point of doing this was to know whether, so you have to remember that there is C1 DNA binding domain fused to these guys in our assay. So we wanted to know if the orientation of the N-terminus mattered, or if with the flexible linker it was okay for the binder and the target to find themselves in solution. And what we found is what for the 3 different binders, we could find interaction, and obviously for the negative control that doesn't bind mCherry, we had no signal. So overall, this confirms that our cell-free 2 hybrid methods can detect a broad range of protein-protein interactions and actually tolerates diverse spatial conformations of the proteins. Now, if we kind of make an ideal screening workflow, it will look like this. So the first part will be, I guess, variable in terms of timings, and it would be the binder design. So you would choose your favorite protocol to design binders against your favorite target protein. Then you'll order DNA fragments, so linear DNA fragments that are fused to the DNA binding domain of C1. This usually takes 2-3 days to arrive to a lab. And then you do the cell-free experiment. So in these conditions, usually we do experiments with the DNA of the binder alone. We also do the target alone, or the binder DNA and the target DNA. And so the binder alone actually gives us some hints on the possibility of the binder to form homodimers or aggregate and so on. So it's also useful to have this feature. So we wanted to test this workflow and to kind of benchmark it against other methods that exist. We took kind of existing sets of binders. So we took binders that were validated in the RF diffusion paper by Watson and colleagues from the Baker Lab. And in this screening campaign, they validated a set of binders against MDM2, which is a human protein that regulates p53 inside cells and is often kind of causing cancer development and some forms of aggressive cancers. So it's a very well-studied target, and in that case, the designs that were made using RF diffusion were very successful.
So here on this graph, I'll try to simplify it in the first place, so you guys can follow along. So you see with the diamonds, the black diamonds represent the scores that Watson and colleagues got using their screening assay. So their screening assay is based on single point biointerferometry measurements. So they basically purify all these binders. They put them in contact with the target using the BLI equipment, and then they measure the diffraction of the light that is produced by the binding of the binder on the target. And so that gives them a score, and here is the normalized score from 1 to 0. And you can see here the highest score is potentially the highest binding protein. And so they decided that all the designs that were below 0.5 of normalized score were not really good binders, but they classified them actually at non-binders. So this is the squares you see at the bottom here. In gold, it's binding designs, and in kind of gray, it's non-binding. And obviously the other ones that we tried are true negative control from a different binding set. So these binders have actually been designed to target a different proteins that is completely unrelated to MDM2. So these are true negative control in the assay. So then we did the workflow I just presented you, and within one day, this is the results we got. So you can see here in the blue bars are actually the binder with the target. The gray bars are just the binders alone. And you can see that in presence of the target, we have many hits for all the binders. So in total, we could find 21 out of 24 binders that were found by Watson AR. And we had also 0 false positives in our screen, meaning that it's actually quite good for a very simple screening method. So we obtained all this data in hours rather than weeks of work, and using very small amounts of cell-free reactions. So we're quite happy with these results. So to sum up on this part, so cell-free 2 hybrid enables a cloning-free validation of dozens of de novo design proteins within less than a day, basically. But we were curious, and we wondered whether we could have more than a binary answer, like binder, no binder. Can we have actually hints on the affinity of a given binder for its target? Can we rank the binders from the most promising one, so with the highest affinity, to the least promising ones? And this would be very handy in a screening campaign, because you could imagine in one single screening step, you could already isolate the most promising candidates for then further characterization. So to do that in kind of a controlled fashion, we did a test by doing alanine scanning mutagenesis on a specific binder, which is called HA4. HA4 is a monobody, and it binds to the SH2 domain of ABL1. So you see in this cartoon, we have the interface between HA4 in blue and SH2 in gray. And a few residues are involved in this interaction. And so we replaced these residues by alanine residues and kind of measured the impact of that on the signal we get in the cell-free assay. So you can see that mutating the first tyrosine 35 does not impact much does not have a great impact on the overall signal that we obtain. However, mutating the tyrosine 36, which is much more involved in the interaction, completely abolishes the interaction between HA4 and SH2. And then the next residues over have kind of an in-between effect on the binding. So if we try to compare these findings in kind of comparing the activation levels that we get in our system compared to delta G values published in a previous paper, we see that we have a quite good correlation with what they got using much higher end equipment and techniques. So to check whether this was just luck or if we could
kind of apply this as a rule for kind of selecting best binders from the worst ones. We tried a different couple. So here is BCL2 and LD3, which is a de novo binder. So BCL2 is a human protein, and LD3 is de novo binder that binds specifically to BCL2 through this kind of residues I show you here. So we tried to mutate these residues by replacing them with alanines once again, and you can see that this time we measure signal activation in our system compared to KD, so affinity. So the lowest KD means the better affinity. And you can see that here the correlation is not that great, but we can still rank from the top binder to the weakest one with our system, which is already quite good. So we can have, let's say, an insight on the impact of individual mutations on the binding affinity, which is not only interesting for selecting the best binders from the screening campaign, but can also be used in kind of a second step to validate the interface of that is predicted when you design your binder in silico. You have a predicted model, but you're never sure if the interface is respected. So if you mutate residues around the interface and replace them with alanine, you can ensure that the model is actually true. So now we wanted to design our own binders. So we wanted to design binders for PDL1, which is a very interesting target for immune modulation. And here I show you a schematic of the function of PDL1 in cancer. And basically, when you have T cell encountering a tumor or a cancer cell, it's going to recognize this cancer cell and try to engage with it through the T cell receptor, because the cancer cells usually kind of present aberrant antigens on the surface through the MHC complex. Now, if the tumor cell overexpresses PDL1 and that the T cell is going to encounter PDL1 with PD1, basically it's going to tell the T cell, do not worry, this is a cell from your body, do not engage with that cell. And so the T cell is going to go into what we call T cell exhaustion and apoptosis. So this is why solid tumor microenvironments are very immunosuppressive in most cases. And there is lots of immune checkpoint systems as well. So you imagine that if we make an anti-PDL1 binder, we can block the interaction between PDL1 and PD1 from the T cell and reinstall the T cell activation that would be done with the tumor cell and eventually lead to the apoptosis of the tumor cell. If we look at the structure now of PDL1, so here we're interested in the mouse version because we work with mice models. It's an immunoglobulin-like structure. It's got a conserved exposed hydrophobic patch along these beta strands. And you also got N-glycosylations, which kind of prevent the protein from aggregating in eukaryotic cells. The thing with that is that in E. coli, we don't have glycosylation. So it means that when we overexpress it in E. coli, it forms inclusion bodies from aggregating altogether, which is not so great because the cell-free we are using is derived from E. coli. So the first testing we did, trying to fuse the domain to C1 DNA binding domain, we really quickly saw that this was causing aggregation. So we had activation of the GFP signal in absence of any binder, meaning that PDL1 alone was multimerizing and activating the C1 specific promoter. So we could not use our original system to screen binders for PDL1. We had to adapt and kind of slightly modify the system to make it work. And it's very simple. I'm going to talk you through it. So basically, our idea was to be able to use exogenous PDL1. So PDL1 that
is not being produced directly in the cell-free system, but that we can purchase or produce ourselves from mammalian cells. So these PDL1 contains glycosylations. It also contains an Fc domain and is biotinylated. And this is important because biotin specifically interacts with streptavidin. And by kind of complexing these guys together, you can form tetramers of PDL1. And now if you see our cell-free to hybrid system as some kind of biosensor, you can imagine that these tetramers can be recognized by the binders. And because they're all close together, they're going to drive the multimerization of the binder and the DNA binding domains, and hopefully drive the expression of GFP. So this is what we tested, and you can see on that graph that if we add streptavidin alone into a cell-free system that expresses binders that are specific to mouse PDL1, you see that nothing happens. Now, if we add PDL1 alone, nothing happens. But if we add the complex streptavidin together with PDL1, forming tetramers, now we can see nice levels of activation. So we can sense specifically multimeric PDL1 in our screening system. Now, if we do dose response curve, we can nicely show that we have an increase in response as we increase the doses of PDL1 coupled to streptavidin. And we actually tried this system on different domains. So we tried not only on PDL1, but also on CD47 and CTLA4, and could also witness an increase of the signal as we added more of these proteins complex to streptavidin. So now that we have a fully functional screening system for PDL1, we went on and designed our binders. So we used Bindcraft. So it's one of the papers I showed earlier in this talk. It's a very good pipeline, very easy to use, and very accessible as well. So we sorted the 36 best potential candidates for binding to mouse PDL1, and then we tested them in our screen. So here you can see, similarly to the graph I showed earlier, the kind of response we got adding streptavidin only or streptavidin with PDL1. And you can see that, surprisingly, out of the 36 binders we tested, we had actually quite a good number of hits. And this was really promising. So to go further, we took some candidates and did some SPR to have KD values. So the number 23 had a KD of around 7 nanomolar, and the 35 had a KD of 0.8 nanomolar, which is actually very good. So we know about one thing about designing binders de novo is that they can bind the target, but they can also bind other stuff. Just because we make them sticky, they can bind to other targets maybe. And if you kind of put them in a very complex cellular context, maybe they will not do their job, but they will be distracted by just binding any protein. And so to test this with our kind of most promising target, binder, which is the number 35, we used a cellular assay in which we mimic the kind of system I showed you earlier. In that system, we have T-cell activation is, so this pathway drives the expression of a luciferase gene in Jurkat cells, so it's basically T cells. And on the other side, you have the cancer cell overexpressing mouse PDL1. So the idea is to incubate these two cells together, and if a binder actually binds to PDL1, it should block the interaction between PD1 and PDL1 and restore luminescence, so luciferase expression in the T cell. And this is what you can see on that graph. In blue is our binder. We add increasing amounts of this binder, and you can see that we have increasing amounts of luminescence. And if we do a control with a monoclonal antibody, we obviously have a better response. But it has two binding sites and it's an antibody, so it's very stable. But this was really promising, and it shows that from
going from the computer design of binders to the rapid screening in one day of protein binders, we can then get really good and functional binders that are suitable for our purpose. So this was actually really cool. Just a side kind of story, because I saw in the program that you guys have an iGEM team as well and are into iGEM. So last year when we published the preprint version of this work, we got contacted by the Heidelberg team that was doing a project on smart synthetic immune cells for precision oncology. And basically they were doing some designs of binder in silico. And you know, iGEM, you have a limited amount of time to do experiments. And so they really wanted to test their designs, but none of the kind of wet lab methods was fast enough for them to screen these guys. So they contacted us, and I shipped them some cell-free and the plasmid and so on. And they did the rest. So I just told them, you know, the basic protocol that I'm using. And within a couple of weeks, they could actually screen their own binders. So here their target was GDF15, and actually had a really good candidate that then tested then in their cellular assay, combining GPCR and binders and so on. And they could see that they could detect specifically GDF15 in their assay with a newly discovered binder. So this was just to show you that we made a method that is actually very simple and very accessible, and students can use, and it's really great to see that it can be used as well than in our lab, and actually be functional as well. So now I'm going to finish with kind of the other avenues we explored for cell-free 2 hybrid. So beyond kind of traditional protein-protein interactions and binder design, we're also interested in small molecules. So we wondered whether we could kind of add into the mix some small molecules to do maybe competitive inhibition, chemically inducible dimerization, and maybe some kind of protein detection, because we saw with the PDL1 streptavidin system that we kind of had something similar to a biosensor in our hands. So to cut a long story short, I'm just going to show you a few examples that we tested. So this takes the BCL2 and LD3 binders that I showed you earlier. And venetoclax is an FDA-approved drug that binds BCL2 with a very good affinity. And our idea was to kind of put these guys together and increasing concentrations of venetoclax and see whether we could displace the complex in our cell-free system. And here you see the results. So in gold is the BCL2 LD3 couple, that with increasing concentrations of venetoclax, we can shut down the activation of the system, so the production of GFP over time. And you can see that with an unrelated system, so the VHH alpha tag, if you add venetoclax, it doesn't do anything to the system. So it's very specific to this protein interaction. So if we go the other way around and try to promote protein-protein interaction, we took the example of a single domain antibody that dimerizes upon addition of caffeine. And we actually took a few mutants as well. So the blue mutant is known to have a better sensitivity for caffeine. And the purple mutant is known to have no more sensitivity for caffeine, so it doesn't dimerize anymore. And you can see that here we not only can sense caffeine that is added into the system, we can also recapitulate the impact of individual mutations on the ability of the system to dimerize. And to finish with the biosensing, we saw with PDL1 and streptavidin that our system was able to detect multimeric proteins. So we wondered with the spike protein from SARS-CoV-2, which is a trimer, whether we could actually detect it if we added it purified into our cell-free system. And basically, if you add a combination of two nanobodies that bind on adjacent epitopes of the receptor binding domain of the spike protein,
you can get a very quick and nice response only in presence of the spike protein. And this is only happening when you have these two nanobodies together in combination. If you only express one of them, it only forms a trimer of C1, and it seems to not suffice for the generation of signal in the CF2H platform. So we can repurpose our system to screen protein-protein interaction modulation with small molecules. We can also turn this system into a biosensing platform, which is also very exciting. So just to summarize, here we can do many things with that system in the end. We can scan the binding interface, as I showed you, to see which residues are very crucial to the interaction. We can obviously screen protein binders that we designed in silico, and we can do small molecule modulation assays and biosensing applications. So to conclude, I wanted to also expose some limitations of the system. So it's not perfect. We know that our system mostly detects very strong interactions robustly. So interactions that are typically below 100 nanomolar, which for kind of interatomic studies or protein-protein interaction studies for natural protein systems is a bit restrictive. So here we kind of take it as a feature for binder screening because you really want to get all the good binders and you don't really care about the micromolar binders. But it's a limitation of the system. We also saw with PDL1 that expressing proteins that bear post-translational modifications is complicated in cell-free, and they might be difficult to produce as a soluble form. So for that, we kind of implemented a new strategy with the streptavidin and biotinylated PDL1 system. But that's a limitation, so we cannot screen any protein target, and that goes with membrane proteins and so on. And also, what's a bit restrictive is the cost of DNA synthesis, because we order all our fragments from DNA synthesis company. They might have systematic error, which brings kind of the error rate of the system a bit higher. But this is independently of the method you are going to use. You're going to need to buy DNA anyways. So the few perspectives, so continue kind of exploring the cell-free to hybrid capabilities in cell-free, but also in whole cell systems. Obviously, we have pipelines in which we are developing binders for other applications. And we also want to build upon the knowledge we acquired during this process to build and create new systems with kind of complementary features to the CF2H system. So with this, I would like to thank all of my team members, so Jérôme Bonnet for the guidance, and all the people that actually contributed directly to this work. I would like to thank also the collaborators, Alexis Courbet, Rob Raggett from University of Washington, Jiang, who did the SPR analysis on our binders, and a previous intern that worked really well with me. And also, I would like to thank all the funding agencies in CERN Transfer for their support. And I would like to thank you guys for your attention. I will be super happy to take questions from you. Wow, thank you so much, Dr. Julien, for the presentation. It's really amazing how powerful and actually revolutionary is this system, the cell-free to hybrid system. I understand it was created in your laboratory, right, by Jérôme? Yes, we put it together in our lab for the past couple of years. We've been working on this. Yeah. Okay, well, thank you so much. I'm gonna pass with the questions now. So first, it was a question of mine. It was regarding about the MD-M2 benchmark. Yes. So I don't know if you could show that graphic specifically. Yes, of course, I can show it. If it lets me. I cannot exit this, apparently. Oh, no. So if I do this, well, I cannot go here. I can go one by one. It's fine.
Um, okay, Yes, yes. that's the one. Yes, exactly. Yes. Thank you. So I see that there are some proteins that are classified as non-binders by Watson et al. That Yes. were classified as binders by your research. Yeah. So why is this difference exactly? And is just that these systems, the cell-free system, is more sensitive? Or is this an expected result of the experiment? So it's a very good question actually, and it's actually not a. It comes essentially from the way we defined binders in both assays. So their method is fundamentally different than compared to our method. So they had to set an arbitrary threshold, saying all the binders or all the candidate that have a BLI signal under a certain threshold, we consider them non-binders, even though they produce a signal. So it's just arbitrary in their terms, but they still class them as non-binders. In our terms, a binder is a protein that produces a signal that is above twofold over the background signal when the binder is added alone in the cell-free system. So if you see some cases where it's a bit ambiguous, for example, this one, we say it's not a binder, but actually it's higher when you have the target, but it didn't reach quite twofold compared to the binder alone. So we say that this one is not a binder, for example. But to kind of come back to the original question, it's just two different definitions of binders. Binders is hard to classify as a kind of binary in binary terms. We just did that for kind of the simplicity of the screening later. But yeah, binder is more like a continuum of affinity. And if you think about useful binders, you kind of want something that's in the nanomolar range, right? Anything above in hundreds of nanomolar, micromolar may not actually be any useful for your purpose. I don't know if that answers. No, yeah, thank you. That answers it completely. And well, following, we have a question from Marco, just saying that after the sudden change in the lab from wet lab first era to an AI first era, did the skills required to work in the lab change? So I don't think so, and I think it's quite paradoxical because I think the wet lab kind of screening campaigns and so on are still going on, right? The people that are really good at phage display, they just carry on doing phage display and yeast display and so on. It's just that you need a lot of expertise, a lot of time to these screening campaigns, and they're still very useful. But all the companies you're going to see pop out, all the work you're going to see for kind of precisely designing binders and other type of designs that use AI first principles, you still need at the end of the day experimental validation. So it's not the same type of skills maybe, but now with kind of the speed at which AI can generate designs, experimental validation is still a bottleneck, right? So we can do a lot of metrics in silico and not care about validation in the lab. But I think it's a mistake. So we should do more validation in the lab to understand what is a good binder, what makes a good binder. So trying to understand AI, I think, will not be possible without experimental data. So we still need more experimentalists to do experiments and good quality experiments to be able to understand what the designs we have in our hands are doing. Thank you so much. That is nice to hear. There was some panic among some areas in science research when all the AI boom got to us. But well, it's nice to hear that the skills are mostly the same around this. I'm a strong believer that even for AI, right, you need to train AI on data sets, right? So you need actual data
in the first place to build models and to make learning protocols. So AlphaFold was built on the PDB. You can have, some companies are building their own data sets to curate and have very good, really good resolution data, to only have a very curated databases. But yeah, I think you still need a lot of experimental validation and experimental work to go hand in hand with AI to kind of boost up what we can do in the lab and outside the lab. Well, thank you. Just continuing, Alejandra is asking that, do you see CF2H being used in early stage cancer therapeutic discovery? That's a good question. I don't know. We kind of made this system to be very simple, so does not give as much resolution as BLI or SPR, for example. But it's also very cheap. So if you want to kind of do a first screening round, I think going for a cell-free system to express proteins and test their affinity, and CF2H actually has a lot of potential for that. So I think it could be a good, as we show with PTL1 example, right? So this is directly linked to cancer therapeutics. But I think it has also potential for small molecules and other things that we are working on right now. All right, thank you. The next question is by Alexander Wilber. It's he asking, how can CF2H account for variability in signal intensity caused by difference in protein expression, like levels, solubility, and stability? Yes, so that's a very good question. And we actually addressed that a bit deeper in the kind of revised version of the paper. So this work now has been accepted for publication. It should be coming out in a few days. And yeah, some of the concerns were about how can you kind of embed, protein expression signals, like variations in protein expression and solubility into the signal you get. What we did was experiments doing Western blotting on all the binders that you see here. For example, all of the NDN2 binders, we did blots on them to see their expression levels. And what we found was that we could not correlate high signal with high protein production. And we could not correlate lack of signal with weak protein expression or solubility. What we could see is that there was examples of everything. So if a protein is very well expressed and has a really good affinity, it's going to produce a very good signal. But if a protein is not expressed that well and still has a very strong affinity, it's still going to produce a very strong signal. And we think that the difference in expression and solubility between these binders is not that huge when you think about it in terms of, you think there is probably 2 to 5-fold differences in expression. So that's still a linear scale, right, in terms of difference. But if you think in terms of affinity, you're more thinking in log scale, right? So if you have a picomolar binder, having a 2 to 5-fold lower expression or solubility than a different binder is still going to produce much more signal than another one with micromolar affinity. And so this is our conclusion on that. So we were first kind of worried about this, but in the end, we kind of see it as a feature as well. So our signal provides a kind of comprehensive, kind of captures all the features of the binder. So if it's well expressed, if it's binding well, and if it's soluble, it gives a good signal, and that's probably your best bet for your next candidate. So that's why we see it kind of as a feature of our screening. All right. Then the next question is by Micaela de Fatima. She's asking why the E. coli bacteria was used and why not use other kind.
That's a good question. So typically, cell-free systems, so TXTL systems, have been mostly developed with E. coli. I know a lot of groups working on cell-free are trying to make cell-free from other organisms because they have different properties. There is cell-free from eukaryotic systems, so there is insect cell, plant, human cells, CHO cells, and so on. It's just that they do not have the same properties, they do not have the same yields, and the same cost as well. So we know that TXTL is the cheapest because it's just bacterial lysate. You can have more expensive cell-free systems, eukaryotic ones that are much harder to produce, and you'll get not very good yields in general. So for us, it was just because we had the kind of expertise in the lab of building cell-free, making cell-free TXTL from E. coli, and also the strain that we use is compatible with linear DNA. So other system might not be. Yeah, that kind of answers the question, I hope. Maybe it also helps that one of the properties for this cell-free system is that it's very quick. So maybe the E. coli helps for that actually as well, right? Yeah, so in prokaryotic cells, in E. coli, the transcription and translation are kind of linked together. So you have transcription going on, and then ribosomes straight away start translating your protein. So that's why we see responses in a matter of half an hour with our system, which is amazing. And basically, we let the reaction run for 12 hours just for the sake of having the plateau at the end. But just passing by the plate reader and looking at your plate after an hour and a half, you already have an idea of the good binders, essentially. So yeah, I think that's a good point. Yeah, it's really fast. All right, and then Sasha Constante has another question, which is, your system seems to detect protein-protein interactions very quickly. What are the main limitations in terms of sensitivity or false positives compared with traditional methods like yeast 2 hybrid or biophysical techniques such as biolayer interferometry? Yeah, so that's a good question. We are kind of limited with our system to kind of good affinities, so low KD. So what I said just at the end is that anything above 100 nanomolar, we cannot say we can reliably detect it. We might be able to detect it just fine, depending on the interaction, the nature of the protein itself. But we might miss it. And this is kind of problematic for doing basic research, let's say on protein-protein interactions, because if you're not reliably catching events of interaction that are above 100 nanomolar, then it's most of the proteins that actually interact together in nature that you are going to miss out. So for binder screening, I think it's a good thing because we can select the top binders right away. But for kind of interactomic studies, I think 2 hybrid methods like yeast 2 hybrid or BLI, if you can afford. BLI is cheaper than SPR, it's faster as well. So you can, it's better to do BLI for that. But then it requires you to have your purified proteins. If you have mutants, you need to purify all these mutants and so on. And there was another part about false positives. No, I think, yes. So false positive, we didn't see much false positives in our system just because of the fact that it only works with very high affinity proteins. So if you have kind of passive weak interactions or non-specific interactions, you don't tend to catch them in the system. So that's actually a great feature for binder screening. So you don't get distracted by false positives. At least we didn't see any. The only cases where we saw a signal activation that was problematic with the screening is when we tried to fuse PDL1 directly to C1, and we saw aggregation of PDL1, which was causing the promoter to actually activate itself. So that was the only case where we had issues.
Okay, thank you again. Following Ivanova Castello has asked, since you mentioned that the reactions can be performed in very small volumes and high throughput formats like the 384 well plates, how scalable is the system for screening thousands of variants in a directed evolution workflow? I would say it's just scalable. It just depends how many candidates you want to screen. I think the main limit is going to be your budget, because here we're not working in kind of a single tube with a library, which is usually more affordable than ordering genes separately into different wells. So in terms of scalability, if you have multiple plate readers and so on, you just can scale up to thousands of reactions per day. You could also couple it to robots and do liquid handling robots and do kind of a fully automated workflow. So then you wouldn't even have to do anything in the lab. You can just program the robots to do all the pipetting, and you would just launch the plate readers. So I think it's really scalable. It's really tiny reactions. It's really convenient. But yeah, the main restriction I would say for such studies is the budget. So ordering genes right now it costs around 7 cents per base pair. And so if you have, 384 genes to order that are 1 kb, it's going to be a bit of a budget. And that cost is also, like here in Peru, is approximately the same. So I think it's Okay. a global price, right? Yeah. So unless you are a really big lab, which passes through a lot of these plates during the year and you can get a deal, it's around 7 cents. So hopefully it would go down in the coming years so we can all order more DNA sequences and test stuff more rapidly. Yes. Hopefully. And then continuing, Maricielo Maita says, first of all, congratulations for the work. It was really interesting, especially how fast the system is. And I was wondering if a cell-free system could eventually replace some traditional protein-protein interaction assays in early stages, or if you see its main role more as a pre-screening test for large libraries of designed binders. Thanks. So I think both are valid. You can definitely use cell-free systems, and in the coming years, I expect a lot more people using cell-free actually in the labs, and we see a lot more companies actually harnessing cell-free to kind of prototype constructs before using them in E. coli, for example. So expression constructs. If you need to use different tags, different versions of promoters and so on, it can be quite painful to test all of this in live cells, so in whole cells. So using cell-free for prototyping purposes, for screening purposes, for binders especially, I think is a very good idea because it's very small volumes, costs basically nothing, and is very scalable, as we mentioned before. Now, is it going to replace actual methods? Well, you cannot get association, dissociation constants, and so on with basic cell-free methods, at least with our screen. So we still rely on SPR, BLI, and so on to get real affinity values. And I think we still need this very much. But I think totally for a pre-screen, and I think I see it also as when you have very large screening campaigns, so people screening billions of variants, sometimes they have like 100 or 200 hits with their display methods. So how do you select the good ones? Maybe you just need one. So how do you go on and test all these 200 variants? Then you can use cell-free. After your first initial massive screen, you can use cell-free to distinguish, subtle differences between your binders and maybe select the top ones that you can then characterize to SPR and
cellular assays on them. So I think that's answering the question pretty much. Yeah, it does. All right, so just following, then we see the question from Angie Avalos. Do you see this system being integrated with computational protein design pipelines to rapidly screen large libraries of binders? For example, those generated by AI-based protein design tools? I mean, that's kind of what we do here in this work. I guess, and what would be nice, and what I think you kind of touch upon with this question, is having a fully embedded system in which we train a model that generate binders, and we can directly feed the results of our screening campaign back into the model to try to teach it what worked and what didn't work. And if we can do that, we can get smarter and smarter at designing proteins using these models. And I think that would be very great, actually, to kind of build systems and smarter AI systems that would be trained for a specific task. I think that's a good idea, yeah. All right, thank you again. And now we have Max Salvatierra asking, what type of reporting genes do you typically use, and which one provide the greatest sensitivity? And also, in the case of protein RNA binding, how can we assess whether or not they interact using analogous synthetic biology systems specifically? Interesting question. So for the RNA part, I guess if your protein binds to a specific RNA sequence or an RNA structure, you would need to, first of all, depends if your protein is a monomer or a multimer and so on. But essentially, if you fuse your protein to C1, DNA binding domain, and have multiple time the sequence that this protein is bound to in your RNA sequence, then you can multimerize it directly on the same RNA molecule and try to sense it using the cell-free system. So I don't know if that answers that part of the question. The first part was, I can't remember, sorry. Oh, about the reporting genes, which one? Oh yeah, the reporter genes. So we tried here SFGFP, which we use, and which is quite good because we can follow it live. So as I was saying, you just go in front of the plate reader and see already the wells that starts producing GFP after a couple of, 30, 35 minutes. We tried nanolook, so luciferase reporter genes. These are also quite good, but in terms of signal to noise ratio, it was very similar to what we had with our SFGFP system. So we had much more signal, but we also had much more background. So it probably means that we would have needed to re-optimize all the concentrations of plasmids that we use in our system, the concentration of linear DNA for the binders and so on, to make it compatible with luciferase and try to get a better signal to noise ratio. The thing with luciferase is that it requires more kind of hands-on time, because you need to add the substrate at a given time and then do the readout. And so this means that you cannot follow live the production of luminescence over time with the nanolook. You need to add the substrate, which kills the cell-free reaction to reveal it. So it's just an endpoint measurement. So you can miss on certain aspects of the kinetics of production. But you could use a luciferase as at the end, right? Yeah, exactly. You can use luciferase. We did it, but we did a time point right at the end of the cycle of CF2H. All right, thank you again. Now another question from Alonso Quinto. He says, hi, what were the main difficulties of the project when you were working these de novo design proteins specifically? So the main difficulties that we encountered, some unexpected ones. So I think it's good that I tell you that, guys, but
what I wasn't aware when I started this was that I started doing everything with linear DNA fragments. So we were just buying plates. And for the first proof of principle examples that I showed with mCherry and so on, I ordered them as DNA fragments. And here you can see on this MDM2 binding set, actually, that some are highlighted in pink. So these actually, if you look at them in this state, they are not classified as binders. But we found it funny that we had so many differences with the results from Watson et al. So we went and tried to clone these sequences. And while trying to clone them, I could never get the right sequence. There was always mutations located in the same area of the gene that were preventing the right sequence to assemble into that plasmid. And it was not toxicity because then I kind of repaired these mutations using primers, and I could have the fully assembled plasmid right away. And when we tested them again in a second round, amplified, still using PCR from sequenced plasmids, then we could classify them as binders. So it means that in the plates we receive from DNA synthesis companies, there was systematic mistakes in some wells that we received. So this is part also of the limitations of this, is that we do not have any sequencing, culturing, cloning steps, but we rely on the quality of the DNA that we receive. And so if you have 100% of your sequence that is mutated in your well, and it still passes the QC, then it's not going to be a hit, but it might not be because it's actually not a binder, but it might be because it's actually not expressed. And this is why we are doing a combination with blotting. So we add a little tag at the end of the binders to be able to do blots to check their expression. And the other question, so sorry, there was one part of the question and the other one was? Oh yeah, I think the question also asks like any difficulties working with de novo proteins? De novo proteins? Yes. Not really. Actually, we were quite surprised, at least with the ones that we designed for PDL1, had a really good success rate. Then when we went on and put them in E. coli to express them, they were also really easy to purify, highly soluble. And for all these de novo design proteins, they generally go through MPNN, protein MPNN pipelines, which, it's the inverse folding step, which tend to yield very highly soluble and expressible proteins. So they're very stable and very easy to work with. Then the pipelines themselves, for designing proteins, we just installed Bindcraft from the GitHub repo of Martin Paquesa and just started designing. It was very easy. And just one small question from me again. Among all these programs, like related to Minecraft, did you try any other alternatives? And which one was better? So right now we are kind of exploring other type of pipelines. So we are using RF diffusion as well for some projects. We are using Bindcraft for some others. And we are also kind of playing with different type of settings for RF diffusion. And we're also trying to do some designs with just protein and PNN and see what happens. So we're in the process of testing all this in the lab. So I cannot answer your question on which one is better than the other. But I think they all have their strength. So I think Bindcraft is amazing because you can get really good affinity proteins right away in one shot. But for some specific targets, it might not yield any protein at all. You might even struggle to propose viable candidates. So then you have to either change the parameters or turn to a different kind of RF diffusion style method because it's struggling too much. This is all I can say for now on what we have been testing. But we should have more going on because we are installing a bigger server. So we should be able to run all this smoothly in our lab.
Yeah, and I think the testing will take some time because there are also new models like Bolt's gene, Yes. and there have So some mixed results, but yeah, there are many to try. exactly, yeah. I don't know if you saw the adaptive competition results, and actually a lot of Bolt's designs cannot pass the filters, but we're not binding at all experimentally. So I think that's really interesting as well. So that tells you the difference between making a pipeline that can generate designs with very good metrics and yet failing experimentally. So I think these competitions are really cool and really good because it shows how much we require experimental validation. And we need new method for screening these binders, easier methods for people that are maybe not specialists to be able to play around on the computer, but also test these guys in the lab for their research. Yeah, completely. For example, here there was a competition for making a binder for the Nipah virus. I don't know if you've heard of it. Yes. Yeah, and specifically the ones that were produced with Bolt's gene, we expected to get like great results because it's one of the latest, but it had one of the worst results specifically. So, and Minecraft had well, very good results as well. So I think it's like it depends on the project as well to use specific models, and still we should use many models and compare them each other for every project in itself. Yeah, and that's why I think it's good to compare them and to have kind of rapid methods to be able to screen in the lab. So you say, oh, I'm going to do 24 designs with, I'm going to screen 24 designs I did with Minecraft, 24 with Boltgen, or 96 for each or whatever. So you need something to be able to screen them rapidly and also to be able to iterate quickly. So if you have your results within one day and you have kind of some settings in the pipeline that you tuned and you know these binders that worked were done with these settings, then you can take these settings and do another round using these settings and try to hope to get better binders or with different specificity and so on. So I think it's why we need kind of easy processes to go fast. They need to be robust, obviously, but so we can have the cycle of design, build, test, learn going on. Well, thank you so much, Dr. Julien. We have 10 minutes, so I'm gonna ask one final question, which is from Roberto Cabezas. He asked, which biomedical or pharmaceutical applications do you think could benefit the most from platforms like CF2H? Well, that's a good question. I think any application that requires binder discovery, I think it would be beneficial because it's fast, it's affordable, cell-free costs nothing, as I said before. So cancer research is something we kind of working in. Working in the team using Synbio tools, and this is one of these tools that kind of can be multi-purpose. So I think there is not an application in particular. Now that we have the tools, we open the door to kind of new possibilities. So maybe there is ideas that some people would have with this system that I didn't even think of yet. And this is the point of it as well, is to just being able to ship that method to as many labs as possible. People teach people how to do cell-free and try to make it accessible. So the guys doing building the computational pipelines, I think did a great job of making it open access, making it accessible through collabs and so on. And so we need to do the same with experimental methods. So if you have a method that you're the only one to master, yes, it gives you kind of a monopoly on what you can do with it. But being able to make a very simple, robust method that you can kind of distribute around and be used around,
I think it's much more valuable. Oh, well, that was the last question. Thank you so much, Dr. Julien. It was a great honor and a great pleasure to have you here with us in the symposium. And well, I just gotta say it's an amazing really research, an amazing work you're doing and with your group. And well, that will be all actually. Right now we have another presentation in approximately 30 minutes with the Dr. Ana Zúñiga. So, well, thank you. So first of all, thank you all of you for your questions and for making the session a great start. We want to express our sincere gratitude to the Dr. Julien for his presentation and his kind answers. And well, yeah, we will invite you all to wait just 30 minutes and we will come back now with the presentation from Dr. Zúñiga. So thank you again. And Thank you. Thank you, guys. yes, it was amazing, really. Thank you. So bye-bye, Doctor. We will have the next presentation in 30 minutes. And now I'm going to switch to Spanish. So la siguiente presentación va a ser en 30 minutos por la doctora Ana Zúñiga. No se vayan del Zoom. Vamos a seguir el mismo Zoom, me parece, que me confirmen ese dato. Sí, les recordamos que el formulario de asistencia para esta sesión solo va a permanecer activo por 10 minutos más, así que no olviden registrar sus datos antes de ir al receso. Y ya, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en media hora. Si es el mismo Zoom, no se retiren. Recording stopped.
¿Qué tal todos? Bienvenidos. Bueno, reanudando con las exposiciones, ahora procederemos con la segunda sesión. Esta segunda sesión del Día de Fronteras Globales nos va a acompañar una excepcional investigadora, igualmente desde Francia, y esta charla será en español. Recordar que las preguntas las pueden dejar escritas durante todas al final de la charla. Y finalmente también hacerles saber que todos los que realicen preguntas serán parte de un sorteo por el certificado del evento ya cubierto por nosotros. Entonces, buenos días a nuestra invitada especial. Es un gran privilegio presentarles a la doctora Ana Zúñiga. La doctora Ana Zúñiga inició su trayectoria científica incorporándose al programa Recording doctoral in progress. en genética molecular y microbiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde investigó las bases moleculares de las interacciones beneficiosas planta-bacteria. Tras obtener su doctorado, fue beneficiaria de una beca postdoctoral en Chile, que le permitió desarrollar investigaciones centradas en la generación de simbiosis sintéticas planta-bacteria. Posteriormente, se integró al laboratorio del Dr. Bonnet en el Centro de Biología Estructural, en Francia, como investigadora postdoctoral, donde trabajó en la programación del comportamiento bacteriano mediante herramientas de biología sintética. Actualmente lidera su propia línea de investigación dentro del equipo de biología sintética del Centro de Biología Estructural, dedicada a la ingeniería de biosensores bacterianos con aplicaciones en salud. Entonces, la presentación durará entre 30 y 40 minutos. Todas las preguntas se recopilarán durante la sesión y se responderán en conjunto al final de la presentación. Entonces, nos alegra mucho tenerla con nosotros, doctora Zúñiga. Le damos muchas gracias por su presencia y ya es libre de comenzar la presentación. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Y si se escucha todo correcto. Ok, muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer por esta invitación y también felicitarlos por organizar este tipo de encuentros, ¿no? Porque yo sé, o sea, yo vengo de Chile, entonces sé que allá en Latinoamérica la biología sintética es muy difícil de hacer. Tenemos que cruzar varias barreras para poder desarrollarla bien y realmente hacer una difusión y congregar, ¿no es cierto?, a todos los interesados en biología sintética, al menos de Latinoamérica, es bastante interesante. Así que qué bueno que lo hagan, ojalá que lleguen a nivel más del continente, ¿no es cierto?, y que puedan hacer una buena red, un buen networking entre todos. Así que voy a compartir mi pantalla. Mm. Es que ven mis diapositivas. Sí, ahora se visualiza Ok, correctamente. súper. Eh, bueno, entonces hoy día les voy a hablar un poco sobre el trabajo que estamos haciendo en el laboratorio de biología sintética en Montpellier. Y el título de esta presentación es Bacterias programables como dispositivos vivos para detectar y monitorear metabolitos intestinales. ¿Ok? Se fue ya. Ok. Eh, bueno, solo para comenzar y para darles una perspectiva más global, ¿no es cierto? En los últimos años la biología sintética se ha centrado bastante en la ingeniería de bacterias para utilizarlas como devices celulares, ¿no es cierto? Y en particular para aplicarla en nuestro cuerpo, o sea, in situ. Muchas de estas bacterias, entonces, la idea final, ¿no es cierto?, es programarlas como probióticos que pueden en el fondo estabilizar, ¿no es cierto?, nuestra salud o también matar patógenos, competir con otros patógenos, pero idealmente que funcionen en nuestro cuerpo, o sea, de manera in situ. Eso no es fácil, pero hay un montón de desarrollo y hay un interés bastante grande porque esto es básicamente, se enfoca en la importancia del microbioma humano, ¿no es cierto? Y su importancia en todo lo que es la salud, ¿no es cierto? Y las enfermedades que están ligadas a este tipo bueno, a todas las bacterias de nuestro intestino. Entonces, yo quería compartir con ustedes un dato bastante interesante que es el que más, digamos, me motiva con este tema, que es el hecho de que últimamente, o sea, se dice que el 90% de las enfermedades, ¿no es cierto?, pueden estar
de alguna u otra manera ligadas, digamos, a la salud de nuestro intestino, de nuestra microbiota, en el fondo. Y se sabe ya que entonces nuestro intestino está ligado, ¿no es cierto?, a nuestra salud mental, a nuestra salud metabólica y también a nuestra salud inmunológica. Y de esta manera entonces se puede decir, ¿no es cierto?, que el microbioma regula una gran parte de nuestra actividad biológica en general, nuestra fisiología. Y dentro de estos, digamos, esta importancia, ¿no es cierto? Sabemos, ¿no es cierto?, que nuestro intestino está lleno de bacterias y que una desregulación en estas bacterias puede producir una disbiosis, y esta disbiosis entonces genera metabolitos, ¿no es cierto?, que no son necesariamente digamos, los que nuestras bacterias producen normalmente. Entonces estos metabolitos pueden ser biomarcadores de enfermedades que pueden al final recurrir, ¿no es cierto?, en inflamación. Entonces esto forma un ciclo, digamos, que está ligado a diferentes patologías, por ejemplo, en el gut-brain axis, ¿no es cierto?, en varias desórdenes neurológicos como el autismo, ¿no es cierto?, y también la depresión, la obesidad, ¿no es cierto?, que también está bien ya caracterizado, y por otro lado también varios problemas o enfermedades metabólicas, por ejemplo, las relacionadas con el hígado. Pero hay una en particular, una enfermedad que es la que más me interesa en el fondo, que es las inflammatory bowel disease, que son, ¿no es cierto?, enfermedades del intestino, de inflamaciones crónicas en el intestino. ¿Por qué son importantes estas enfermedades? Bueno, porque han tenido un constante crecimiento, una incidencia que ha crecido globalmente en todos los países, en particular también en Latinoamérica, donde las formas de diagnosticar ahora son más accesibles. Entonces se ha visto que también muchos pacientes, muchas personas tienen este tipo de inflamaciones crónicas, y dentro de esta enfermedad, ¿no es cierto?, lo más interesante es que una de las enfermedades más caracterizadas, y caracterizadas a nivel de qué metabolitos están presentes, ¿no es cierto?, en el intestino, en estas personas que tienen esta inflamación. Y dentro de estos metabolitos hay tres en particular, tres grupos de metabolitos que son bastante claves en la mantención de la homeostasis del intestino y que están ligadas también a una disbiosis y, ¿no es cierto?, a la inflamación. Y entre ellos se pueden mencionar las sales biliares, los 13 fat acids, que son los lípidos de cadena corta, y también los indoles y derivativos. Entonces, aquí esto ha sido básicamente posible de analizar usando grandes técnicas, ¿no es cierto?, como son el CMS o el NMR, y complementándolo con la biología de sistemas. Entonces, esto solo para que lo visualicen, yo imagino que ustedes conocen los LCMS y NMR, y no hay muchos tampoco en Chile, al menos no hay mucha disposición de este tipo de equipos. Entonces es bastante caro hacer este tipo de análisis. Y cuando se hacen estos tipos de análisis, además, los cohortes son recuperados y guardados, digamos, un solo día en una actividad de la enfermedad en particular, digamos. ¿No? Se tiene una visión global de qué es lo que está pasando con estas moléculas en el día a día. Entonces aquí es donde, digamos, es la pregunta que quiero responder, está básicamente, se basa en esto, digamos. Y es que en realidad si es posible crear, ¿no es cierto?, una manera de bajo costo que nos permita evaluar, ¿no es cierto?, la presencia o no de estos metabolitos, no solamente en el laboratorio, sino que en otros lugares, en la casa misma de los pacientes, o incluso que pueda ser manipulado por las enfermeras o o los médicos en el hospital, pero que no se necesiten estos grandes equipos para poder determinar, ¿no es cierto?, cuál es la presencia de estos biomarcadores en el día a día. Y de esa manera entonces tener un mapping, ¿no es cierto?, un mapa global de cómo estos metabolitos fluctúan durante el día o durante la semana, por ejemplo. Entonces aquí donde básicamente la biología sintética puede tener un rol bastante importante. Y esto porque nos permite, ¿no es cierto?, la biología sintética provee varias herramientas que nosotros podemos utilizar para hacer la ingeniería de nuevos sistemas vivos.
¿ok? Y esto es básicamente gracias a la forma en que se, ¿no es cierto?, en el feedback, el circuito, el círculo del ciclo, digamos, el ciclo que se aplica, ¿no es cierto?, en biología sintética, que tiene que ver con el diseño in sílico, luego con la construcción de estos diseños, luego testear si estos diseños funcionan o no, que si funcionan o no, igual siempre van a dejar un aprendizaje que nos va a permitir optimizar, ¿no es cierto?, este tipo de nuevos circuitos. Entonces, es gracias a la biología sintética, ¿no es cierto?, que uno puede decir, ok, son estas herramientas las que van a permitir proveer, ¿no es cierto?, un biosensor, algo innovante que nos permita no solo medir estas moléculas, sino que además adaptar estos, por ejemplo, probióticos, ¿no es cierto?, para que puedan medir estas moléculas in situ, para que sea un poco más real. Entonces, en el laboratorio donde yo trabajo y bueno, donde trabaja también Julián, es un laboratorio de biología sintética donde el investigador principal es Jerome Bonnet. Y yo soy parte ahora de las investigadores también del mismo equipo. Entonces, todos trabajamos en conjunto, básicamente programando bacterias cuyo comportamiento puede ser en uso, ¿no es cierto?, en beneficio de aplicaciones en la salud. Y dentro de esto, entonces, yo puedo mencionar que trabajamos mucho en la ingeniería del sensing, ¿no es cierto?, para tener biosensores, tener sistemas de sensing que nos permitan programar estas bacterias para que detecten moléculas particulares, biomarcadores de enfermedades, entre otras cosas, ya sea in situ o también en muestras. También yo he trabajado mucho también en el computing, perdón, en el computing quiere decir en las herramientas, en los circuitos que podemos integrar en estas bacterias para que tengan un rol u otro, un comportamiento u otro, dependiendo, ¿no es cierto?, del input que reciban. Hay mucha gente en el laboratorio también que está tratando de optimizar, ¿no es cierto?, los sistemas reporteros para poder localizar, ¿no es cierto?, esta bacteria en el cuerpo, pero también sistemas reporteros que nos permitan tener una medida, por ejemplo, óptima, ¿no es cierto?, de las moléculas en las muestras humanas o en otros contextos, ¿no es cierto?, interesantes. También ahora estamos trabajando mucho en la terapia, ¿no es cierto?, para poder construir nuevas moléculas que nos permitan, ¿no es cierto?, utilizarlas para inducir apoptosis por ejemplo, los tumores, o también de reducir la inflamación, por ejemplo, en el intestino inflamado. Y por último, claramente, también trabajamos en biosafety, que es bastante importante porque si queremos aplicar este tipo de bacterias in situ en nuestro cuerpo, utilizarlas como probióticos, estas bacterias no pueden ser liberadas, ¿no es cierto?, en el medio ambiente, y por tanto hay que tener un manejo bien controlado de cómo vamos a inducir, ¿no es cierto?, la muerte de estas bacterias en un contexto que sea bien diferente del cuerpo versus el medio ambiente si es que, no sé, pues son desechadas en las feces, por ejemplo. Entonces, yo en particular ahora estoy principalmente enfocada en la ingeniería de biosensores. Eh, Básicamente lo que hacemos es utilizar la capacidad de las bacterias para sensar, ¿no es cierto?, moléculas del medio ambiente, integrar esta información para luego expresar, ¿no es cierto?, reporteros que nos permitan ver si la bacteria está sensando o no estas moléculas deseadas. Entonces trabajo principalmente en estos dos módulos, en el módulo de sensing y también en el módulo de sistemas reporteros, principalmente para medir, ¿no es cierto?, biomarcadores clínicamente relevantes. Y en esta presentación les voy a presentar, ¿no es cierto?, voy a resumir un par de trabajos que hemos publicado y también los que estamos por publicar. Pero para eso entonces lo primero que quiero explicarles es cómo funcionan, ¿no es cierto?, estos biosensores bacterianos. Básicamente nosotros entonces tenemos los analitos, que son las moléculas que queremos sensar. Y luego entonces nosotros definimos un chasis que en este caso es la bacteria, porque queremos trabajar con wall cell en general.
A diferencia de como les explicó Julián, que él trabaja principalmente con sistemas cell-free. Y luego de esto, entonces lo que hacemos es identificar módulos sensores y para eso entonces trabajamos con dos tipos de receptores, ¿no es cierto? Con receptores que son activados por dimerización en presencia de un ligando, donde básicamente este tipo de receptores están a nivel de la membrana y se dimerizan al interactuar con este caso con el analito y luego van a activar un promotor particular para producir una, una señal medible. También trabajamos con factores de transcripción que son específicos para un promotor y que de esa manera entonces vamos a poder eh, detectar otro tipo de moléculas. Haciendo esto entonces todo funciona muy bien, ¿no es cierto? Nosotros hacemos muchos biosensores que funcionan muy bien in vitro, en el laboratorio. Sin embargo, estamos trabajando en dos limitantes, ¿no es cierto? Que una es el efecto matriz. Eso quiere decir que para cuando queremos aplicar estos biosensores en muestras humanas, ya sea orina, serum o caca, ¿no es cierto? Estos biosensores dejan de funcionar. Entonces funciona todo muy bien in vitro, pero en la realidad nunca funcionan bien. Y obviamente tenemos una falta, ¿no es cierto?, una carencia de sensores que nos permitan detectar el innumerable número, ¿no es cierto?, de moléculas que son producidas por la microbiota y que están también ligadas a diferentes tipos de enfermedades. Entonces, para ello, nosotros trabajamos en estas limitaciones y para que se entienda un poco qué es lo que hacemos, les voy a explicar cuáles son los requerimientos básicos del biosensor. Voy a sacar esto, no sé si se puede sacar, porque hicieron unas rayas en... no sé si se puede... Bueno, ok. Eh, entonces, para que entiendan un poco cómo funciona, digamos, esta es una curva, ¿no es cierto? Una curva de respuesta de un biosensor, donde en esta curva tú tienes la concentración del target, que en este caso es la molécula del biomarcador, y el output. Y esta curva entonces sube dependiendo de la concentración de la molécula de interés. Y en esto entonces se puede medir un leakiness, quiere decir cuánto output se produce sin estar en presencia de la molécula del biomarcador. Un límite de detección, ¿no es cierto?, que es donde la curva empieza a subir, digamos, que es cuando el biosensor es capaz de empezar a detectar esta molécula en la muestra. Un rango de operacional, digamos, que es en qué rango, ¿no es cierto?, funciona el biosensor y también un dynamic range que en el fondo es hasta dónde, ¿no es cierto?, se produce este output, porque la idea es poder medirlo de manera bastante fácil. Entonces estos son los cuatro digamos, parámetros que nosotros optimizamos cada vez que construimos un nuevo biosensor. Y para optimizar entonces utilizamos diferentes herramientas como las librerías de ADN. En este caso lo que hacemos es utilizar variantes genéticas, o sea, variantes genéticas en el fondo, tomando a partir de una librería de ADN, que ya puede ser a nivel del receptor o a nivel del promotor, por ejemplo. Estos se clonan en plasmidios recombinantes y luego lo que hacemos es transformar nuestras bacterias y hacer un screening y una selección de las que nos interesan, las que funcionan en el fondo. También tenemos otra herramienta que estamos empezando a aplicar, que es una adaptación evolutiva, donde básicamente la bacteria se adapta, ¿no es cierto?, a crecer mejor en las muestras humanas y por tanto entonces tenemos una optimización mayor, digamos, en estas condiciones medida a través, ¿no es cierto?, del output que se obtiene al medir estas moléculas de interés. Por otro lado, ¿no es cierto?, entonces también expandimos el número de biosensores que podemos hacer, aplicando transcription factor mining, o sea, buscando en base de datos diferentes tipos de factores de transcripción. También usamos transductores metabólicos, que en el fondo no siempre tenemos un factor de transcripción que es capaz de detectar una molécula en particular
Como eso a veces no existe, lo que hacemos es utilizar el precursor, por ejemplo, la molécula A, utilizamos una enzima que va a transformar esta molécula A en una molécula B, que es la de interés, y que no es la de interés en el fondo, pero la molécula A no la podemos medir porque no hay un factor de transcripción directo para esta, pero podemos medir la B. Entonces, si está la enzima, sabemos que la enzima va a poder transformar este compuesto en el B y el B sí lo vamos a poder medir. Y por otro lado, también estamos empezando a hacer a testear un par de cosas de nuevo que han tenido bastante buenos resultados, pero que todavía nos falta obviamente optimizar. Entonces, de esta manera yo les voy a contar sobre un par de biosensores que hemos hecho que ya están publicados. Y el primero es un biosensor de lactato. ¿Esto por qué? Porque básicamente el lactato es un biomarcador de tumor. Los tumores producen y acumulan lactato en su microambiente. Y esto nos interesa porque en el laboratorio se trabaja mucho con bacteria como una herramienta para luchar contra el cáncer, como una terapia de cáncer. Entonces, básicamente lo que hicimos fue construir un biosensor en una bacteria, en Escherichia coli, que fue capaz de detectar lactato. Sin embargo, la primera versión de este biosensor, digamos, nosotros la probamos en tumores, en esferoides, ¿no es cierto? Tumorales de 3D, son esferoides, digamos, o sea, tumores sintéticos in vitro. Y lo que vimos fue que no había activación, no había nada, no encontramos activación y no teníamos ninguna respuesta. Sin embargo, in vitro funcionaba súper bien. Entonces lo que vimos fue que claramente en este contexto hay un alto nivel de glucosa y también hay dentro de estos tumores esferoidales, ¿no es cierto? Hay una alta condición de anoxia. Y estas son dos condiciones que reprimían este biosensor. Entonces lo que hicimos para optimizar este biosensor para que funcionara en estas condiciones fue hacer una librería transcripcional a nivel del promotor principalmente del promotor que responde al lactato. Y luego de hacer un screening, ¿no es cierto? Encontramos un biosensor que llamamos alpaga. Y este biosensor fue capaz entonces de medir lactato en esas condiciones y mostrar un output que fue bastante razonable y por tanto nos permite ahora utilizarlo para, por ejemplo, producir moléculas que van a ser detrimentales para los tumores solo en la condición, digamos, tumoral. ¿Ok? Otro ejemplo de esto bueno, estos trabajos de Émilie Chabert, que es estudiante de doctorado, es una estudiante de doctorado. Ella entonces ha estado trabajando en la ingeniería de un biosensor de pH y similar al lactato, entonces el microambiente del tumor lo que hace, como cambia de metabolismo, disminuye bastante el pH. Entonces es uno de los lugares donde el pH es particularmente clave, digamos, para reconocerlo, ¿no es cierto? En los lugares donde hay tumores. Entonces eso nos permite, ¿no es cierto?, es un indicador que nos permite también utilizarlo para hacer la ingeniería de therapeutic bacterias. Entonces ella lo que hizo fue utilizar un sistema que está presente en Escherichia coli, que permite la detección de pH extracelular y de esta manera entonces ella puso la bioluminiscencia como el gen reportero. Entonces lo que observó fue que básicamente en un medio mínimo, este sistema no funciona porque necesita necesariamente lisina presente, o sea, está condicionado a la presencia de lisina, y además, si hay cadaverina, la cadaverina lo reprime. Entonces ella lo que hizo, porque nosotros queremos un biosensor que no sea en ningún caso reprimible y que pueda funcionar en todas las condiciones que queramos. Entonces lo que ella hizo fue básicamente observar, ¿no es cierto?, lo que ocurre en el sistema a nivel del receptor, dónde se generaban, ¿no es cierto?, estas represiones, y lo que hizo fue hacer mutaciones a nivel del receptor. Y entonces estas mutaciones permitieron, ¿no es cierto?, tener un biosensor
que no es reprimible en ninguna condición, digamos, y que es bastante robusta. Y como pueden ver acá, es capaz de producir un output en ausencia de lisina y en presencia de cadaverina, y que comparado al wild type entonces funciona bastante bien. Además, ella ha testeado esto en diferentes condiciones que son complejas, donde hay, por ejemplo, en waste de células, donde crecen células, donde se producen muchos metabolitos que un poco asimilan, puede ser el microambiente tumoral, y se ve que el biosensor funciona bastante bien en comparación al biosensor wild type para medir el pH. De hecho, ahora estamos haciendo ensayos in vivo y hemos visto que el biosensor es capaz de producir bioluminiscencia en tumores en modelos de rata y también en el intestino. Eso quiere decir que este biosensor podría servirnos también para manejar el comportamiento de probióticos que queramos que expresen una proteína en particular solo a nivel del intestino, por ejemplo. Por otro lado, también está este ejemplo de un biosensor de sales biliares, en el cual trabajamos con un Yu. Él lo que hizo fue crear una químera, una químera entre dos proteínas, una proteína que es capaz de sensar sales biliares, que viene de Vibrio cholerae, y el sistema CAT-C de Escherichia coli, que al dimerizarse es capaz de activar un promotor en particular. Entonces esta químera nos permitió detectar, bueno, nosotros optimizamos de varias maneras este biosensor, utilizando a nivel de expresión, de los niveles de expresión del receptor dentro de la bacteria, donde vimos que algunos promotores funcionaban mejor que otros, y luego también a través de una búsqueda y un análisis que él desarrolló, ¿no es cierto?, pudimos aplicar evolución directa, evolución dirigida a nivel del receptor, y lo que observamos fue que las versiones evolucionadas, ¿no es cierto?, del receptor tenían un mucho mejor límite de detección, y esto entonces nos permitía medir mucho mejor las sales biliares in vitro. Entonces, pero ¿cómo queríamos ver si este tipo de sales biliares podrían servirnos en aplicaciones, por ejemplo, como el diagnóstico de problemas en el hígado? Lo que hicimos fue testear este biosensor, pero lo primero que hicimos fue cambiar, ¿no es cierto?, el gen reportero. Utilizamos un laxat, el gen de laxeta, que básicamente lo que hace, en este caso nosotros utilizamos una molécula que produce color, digamos, que se puede ver a través del ojo desnudo, al utilizar el CPRG. Y lo que hicimos fue testear este biosensor en serum de varios pacientes que habían tenido trasplante de hígado, y las personas, digamos, en buena salud, no tenían ningún cambio de color. Sin embargo, las personas que tenían problemas al hígado, podíamos detectar las sales biliares en estas muestras luego de una hora de poner el biosensor en estas muestras. Entonces es bastante buena la reacción, y esto funciona bastante bien. Entonces, bueno, como ahora yo les contaba que a mí mi interés principal ahora es la detección de metabolitos que están implicados en la microbiota. La idea principal, ¿no es cierto?, es proveer una plataforma de biosensores que nos van a permitir hacer un monitoreo de estos metabolitos durante el día, durante la semana, al mes, ¿no es cierto?, que los pacientes puedan utilizar fácilmente. Y para ello, entonces, idealmente uno tiene que trabajar con muestras fecales, porque son lo más próximo, digamos, a la microbiota. Y eso porque es cierto que no podemos, o sea, no hay ninguna otra cosa más fácil, no es simple, digamos, ir al intestino y sacar un pedacito de intestino para ver qué moléculas hay allí. Eso no es posible. Entonces hay que trabajar con las muestras humanas, y trabajar con muestras fecales, digamos, es lo más próximo. El problema entonces aquí es que muchos de los biosensores no funcionan en estas condiciones. Pero esto es muy importante y es muy básico de optimizar, porque si esto funciona en este tipo de muestras humanas, digamos, va a ser mucho más fácil después poder hacer la ingeniería de probióticos que puedan funcionar in situ.
Entonces, este paso es muy importante. Y en este sentido, entonces, lo primero que hicimos fue básicamente desarrollar un protocolo que nos permitiera utilizar los biosensores en estas muestras, porque a nadie, al menos hasta ese momento, a nadie se le había ocurrido mezclar, digamos, muestras fecales con biosensores para ver si funcionaba o si podían detectar moléculas adentro. Entonces, esto fue bastante simple. La idea era que tener un protocolo el más simple posible para que después esto se pudiese hacer en el hospital o en otros lugares. Y básicamente consistió en centrifugación y también filtración para tener una solución fecal, la que nos permitiría, ¿no es cierto?, mezclar el biosensor y luego ver si funcionaba o no. Entonces, en ese sentido, hicimos varios tests con diferentes biosensores que ya estaban bien caracterizados, que estaban todos publicados. Y lo que observamos fue que básicamente entre más porcentaje de solución fecal tú agregas mezclado con el biosensor, menor es la respuesta. Y eso se llama efecto matriz. ¿Okay? Entonces hay algo que hace, digamos, esta matriz que disminuye el output final del biosensor. Incluso nuestro biosensor que fue optimizado con evolución dirigida, veíamos que a pesar de que es bastante robusto, ¿no es cierto? Y podía todavía responder al 25% de esta solución fecal, si llegamos al 50% ya no era capaz de responder ni a las sales biliares exógenas que poníamos en estas mezclas. Entonces, hay varias preguntas ahí, ¿no es cierto?, que nos hicimos, pero lo primero que quisimos hacer es tratar también de resolver el problema. Y como pueden ver acá, ¿no es cierto?, a un 10% de solución fecal, vemos que esto se reprime, digamos, cuando no tienes solución fecal, tú tienes una respuesta bastante buena. Sin embargo, cuando tienes el 10% de solución fecal, tienes una represión de al menos el 20%. Y esto en el biosensor que está ya muy bien optimizado. Sin embargo, tenemos otros biosensores que responden a otros tipos de sales biliares, en este caso sales biliares secundarias, y lo que observamos fue que la solución fecal básicamente mataba el biosensor, o sea, el biosensor no era capaz de responder de ninguna forma. Entonces, una de las cosas que tratamos de hacer fue optimizar, digamos, o reducir el efecto matriz utilizando bits de hidrogel, en este caso lo que hacíamos era mezclar las bacterias en estos hidrogeles, entonces estos hidrogeles permitían que la bacteria estuviese muy concentrada dentro y de esta manera entonces las exponíamos a las matrices, bueno, a las soluciones fecales y teníamos una mejor respuesta. Entonces en este caso el 50%, en el 50% de soluciones fecales lo que veíamos era que en estas bits, ¿no es cierto?, la respuesta mejoraba e incrementaba en un 50%. Y eso fue muy bueno. Entonces, esto queda ahí, ¿no es cierto? Ya sabemos un poco cómo mejorar, ¿no es cierto?, el efecto matriz, pero de todas maneras tenemos que seguir optimizando a nivel genético para poder tener una respuesta in vivo, ¿no es cierto?, cuando queramos utilizar estos sistemas como probióticos de manera in situ, para medir moléculas in situ. Entonces lo que quisimos hacer fue seguir analizando varias variantes, ¿no es cierto? En este caso les voy a hablar un poco del biosensor para ácidos biliares. Este biosensor es capaz de responder y de detectar ácidos biliares primarios, quiere decir que no han sido desconjugados por la microbiota. Y lo que observamos fue que varias variantes, dependiendo de las variantes, ¿no es cierto?, dependiendo de qué es lo que cambiaba a nivel del receptor, podíamos tener diferentes perfiles de detección de sales biliares. ¿Okay? Acá, por ejemplo, estos dos pueden responder a TCA, pero cada uno tiene su límite de detección diferente. Este, por ejemplo, no reacciona a TDCA y así fuimos analizando diferentes tipos de variantes y nos quedamos con una variante que funcionaba bastante bien, que era capaz de detectar estas 4 sales biliares primarias. Y en las sales biliares primarias en general uno las encuentra entre 90 y 700 micromolar en las soluciones fecales
y las personas que tienen inflamación en general, que presentan IBD, acumulan mucho este tipo de ácidos biliares en estas muestras, entonces podríamos de esta manera utilizar estos sistemas para detectar la severidad, ¿no es cierto?, de este tipo de enfermedades de la IBD. Entonces, de esta manera lo que hicimos fue observar, ¿no es cierto?, en cómo era el efecto matriz de esta variante, y bueno, en algunas el efecto matriz era menor que en otras, pero de hecho lo que hicimos también fue ver si esto funcionaba in vivo, y básicamente esto en colaboración con Inauguración, que ella es una experta, digamos, en inflamación. Ella lo que hizo fue testear en ratas modelos para ver si este biosensor era capaz de detectar ácidos biliares dentro del intestino, y lo que observamos fue que había un reconocimiento de estas sales biliares en las ratitas wild type. Entonces ahora estamos avanzando en eso y tratando de entender si estos biosensores también funcionan en las muestras fecales humanas. Y lo que vimos fue que, bueno, teníamos un cohorte bastante pequeñito, pero lo que empezamos a ver fue que claramente nuestro biosensor correlacionaba un poco con otros sistemas de detección de ácidos biliares enzimáticos, por ejemplo, donde se ve que los controles siempre quedan, digamos, abajo, o sea, en el fondo las personas que no tienen IBD no tienen una acumulación grande de este tipo de moléculas en las feces. Sin embargo, aquellos que están bien enfermos, digamos, acumulan mucho estas moléculas, y podemos ver que nuestro biosensor, como también el sistema de enzimas, digamos, un kit de enzimas en el fondo, se correlaciona, digamos, con las concentraciones de estas sales biliares. Lo que sí hay que decir acá es que el sistema enzimático, que es un sistema sigma, digamos, comercial, mide el total de sales biliares, ¿ok? Y nuestro biosensor es capaz de detectar solo sales biliares primarias, que son las que se acumulan en IBD. Entonces, acá nosotros podemos ver cosas que son diferentes, digamos, en sensing o en la acumulación de ácidos biliares, pero puede deberse a que básicamente el kit enzimático es capaz de detectar todas las sales biliares, no solamente las primarias o las secundarias. Y para eso entonces lo que hicimos fue ir más allá y analizar las muestras que teníamos por el CMS, y lo que observamos fue que de 9 muestras que teníamos de pacientes, ¿no es cierto?, con IBD, veíamos que al menos 4 de ellos presentaban una mayor concentración de sales biliares primarias, y solo 3 presentaban una mayor concentración de sales biliares secundarias. Que en general, solo para que tengan una idea clara, cuando nosotros producimos sales biliares, nuestro sistema las conjuga con taurinas o con glicinas, y luego estas sales biliares pasan por el intestino, y en el intestino son tomadas por la microbiota y son desconjugadas y eso se llama entonces la producción de sales biliares secundarias. Entonces, cuando tú tienes disbiosis y cuando tienes problemas en el intestino, porque tu microbiota no está en buena salud, digamos, no está normal, este tipo de desconjugación no ocurre, y la mayoría de las sales biliares primarias se acumulan entonces en el intestino, y por tanto son defecadas finalmente, y por eso que encontramos altos niveles de sales biliares primarias en los pacientes con IBD. Entonces lo que podemos ver acá es que hay pacientes que acumulan mucho esto y otras que acumulan menos, y eso se debe a la severidad de la enfermedad. Y lo que observamos fue que nuestro biosensor claramente era capaz de sensar en las personas que tenían altas cantidades de sales biliares primarias, era capaz de sensar también de crear un output, ¿no es cierto?, de sensar esta cantidad también en estos pacientes. Con un falso negativo, que bueno, esto eran solo 9 muestras, y por eso que ahora estamos trabajando en un cohorte más grande para poder darle la validación a este tipo de biosensores.
Por otro lado, entonces, como les decía, por la importancia que tienen las bases biliares en términos de primarias y secundarias, también estamos trabajando en la ingeniería de biosensores bacterianos para sales biliares secundarias y bueno, esto es parte de la tesis también de Emily. Y ella básicamente está trabajando con un sistema que también viene de Vibrio, pero de Vibrio Parmeliticus. Y este sistema es capaz de censar principalmente estos tres tipos de sales biliares secundarias. Y ahora lo que está haciendo entonces es tratar de optimizar estos sistemas utilizando homólogos de diferentes bacterias que tienen una diferente estructura, digamos, y una diferente interacción en el pocket de interacción con las sales biliares. Y de esta manera hemos encontrado diferentes perfiles también de activación, digamos, a nivel de la especificidad de diferentes ácidos biliares. Entonces lo que estamos es empujando esto para tener diferentes variantes de biosensores de ácidos biliares secundarios para poder detectar diferentes tipos de ácidos biliares. Y esto básicamente ya lo está optimizando a través de una librería transcripcional que nos va a permitir, ¿no es cierto?, tener una expresión óptima de cada uno de los receptores implicados en este biosensor y luego lo que estamos haciendo ahora, entonces, es hacer un screening de esta librería para encontrar el mejor biosensor que sea capaz de producir una señal, pero en presencia de muestras humanas ya. Entonces, de esa manera ya va a estar optimizado y con menos efecto matriz. Por otro lado, como les decía, las otras moléculas, grupo de moléculas que me interesan bastante son los indoles y derivativos de indoles. Básicamente, estos derivativos vienen de la capacidad de la microbiota para degradar el triptófano. ¿Okay? Y la mayoría de estos indoles tienen una función bastante importante en la activación de receptores epiteliales como el AHR. Y este tipo de activaciones entonces tienen un rol esencial en la inmunidad y en el metabolismo en general. Entonces, son muy importantes en la homeostasis, digamos, del intestino. Entonces, para eso lo que hice fue empezar a buscar tipos de receptores, de factores de transcripción que fueran capaces de activarse en presencia de indol acetic acid, indol ácido acético. Y lo interesante acá es que, bueno, yo ya trabajé, como antes, yo en mi tesis trabajé con bacterias que interactúan con plantas. Yo sabía que había muchas bacterias ambientales que tienen este tipo de receptores porque lo usan para catabolizar, ¿no es cierto?, para degradar el indol ácido acético para utilizarlo como fuente de carbono. Entonces lo que hice fue ir a la bibliografía y buscar diferentes tipos de factores de transcripciones que fueran capaces de activarse en presencia de indol acetic acid. Entonces hicimos una búsqueda, ¿no es cierto?, de un dataset y luego de seleccionar varios, empezamos a hacer varias construcciones con ellos, ¿no es cierto?, básicamente utilizando factores de transcripción y también buscando promotores, utilizando este software que se llama Snowprint, que sí es bastante bueno, así que si ustedes están interesados, vayan y traten de usarlo. Que puede predecir varios promotores para diferentes tipos de receptores. Entonces, de esta manera, lo que hice fue tratar de construir, ¿no es cierto?, un biosensor para esta molécula, que es bastante importante en el intestino. Sin embargo, acá hay algo muy importante que decir, que muchas cosas no funcionan tan a la buena y tan a la mala. Pasé muchos meses, casi años, tratando de construir este tipo de biosensor en una bacteria que no funcionaba, que era E. coli, ¿no es cierto? Que es nuestra bacteria, digamos, regalona, ¿no es cierto? Porque es la bacteria que podemos utilizar bien en el laboratorio, que podemos modificar sin ningún problema. Sin embargo, esta bacteria tiene la particularidad de sensar el indol, pero no solo sensar, sino que de producir indol. Entonces lo que hace es que tiene una triptofanasa y E. coli lo que hace es sensar el triptófano y transformarlo inmediatamente en indol. Y eso realmente destruía mi sistema. O sea, en el fondo siempre tenía sistemas leaky, era muy difícil optimizarlo. Así que finalmente dije, bueno, no puedo seguir trabajando con esta bacteria, tengo que cambiar de modelo.
Y para eso entonces decidí utilizar una bacteria que es bastante neutra. No tiene triptofanasa, así que eso estaba perfecto. Pero además una bacteria gram negativa también es una beta protobacteria, así que era similar a coli. Yo ya había trabajado con ella antes, yo sabía que muchos promotores, muchas herramientas que nosotros utilizábamos en coli funcionaban en esta bacteria y además es fácil de transformar. Así que decidí cambiar a esta otra bacteria que básicamente es bastante neutra, no está presente en en la microbiota, entonces de esa manera se transformó en un modelo que me ha servido bastante para este tipo de biosensores. Y lo que hice fue construir, bueno, en este caso aquí les estoy mostrando tres de los biosensores que construimos, donde uno solo en verdad era el que estaba realmente funcionando bien y bueno, lo seleccionamos. Entonces este fue para un tipo de regulador de una bacteria en particular, que era una Bradyrhizobium. Y este biosensor tiene un límite de detección bastante bueno, que es a partir de 10 nanomolar, que ya empieza a detectar indole acetic-acid. Y lo más interesante es que, bueno, el triptófano entonces en la microbiota lo que ocurre es que muchos diferentes tipos de bacterias van a transformarlo en diferentes tipos de indoles, ¿ok? Y muchos de estos indoles son bastante importantes para la homeostasis. Entonces la idea acá fue realmente entender si este biosensor era no solo capaz de detectar indole acetic acid, sino que otros indoles también de interés. Y lo que observamos fue que es en realidad capaz de detectar los diferentes tipos de indoles. Entonces, esto nos permite utilizarla, ¿no es cierto?, como una herramienta que nos va a proveer una medida de intoles y derivativos en total. Todos ellos, ¿no es cierto?, implicados en la homeostasis del intestino. Así que estamos tratando también ahora de optimizar esto. Lo mejor de todo es que claramente no es capaz de sensar triptófano, así que no es capaz de sensar el precursor, que no es lo mismo, ¿no es cierto?, que los derivados. Así que eso está bastante bien. Y estamos tratando de optimizar entonces las respuestas para las otras moléculas para tener un sinergismo, digamos, de cómo este biosensor va a funcionar en las mezclas de estas moléculas en las soluciones fecales. Y bueno, claramente me interesaba saber cómo este biosensor estaba funcionando en muestras fecales y lo que vimos fue que no tenía un efecto matriz evidente y que al parecer era capaz de sensar el contenido, ¿no es cierto?, de índoles y derivativos endógenos de las muestras. En este caso, estas eran muestras de ratón, ¿ya? Muestras fecales de ratón. Y en este caso de serum, que esto es serum humano comercial, y vimos también que el efecto matriz no se observaba, digamos, funcionaba bastante bien. Entonces ahora lo que estamos haciendo es analizar, digamos, la cantidad endógena de este tipo de índoles en estas muestras para poder validar el biosensor de manera correcta. Para ir cerrando, entonces, también estamos trabajando bastante en la ingeniería de biosensores para lípidos, porque los lípidos son bastante importantes y son bastante difíciles de sensar. ¿Ok? En este caso, bueno, los short chain fatty acids son una de las moléculas más importantes, ¿no es cierto?, que miden, que están presentes cuando las bacterias son capaces de fermentar, ¿no es cierto?, varias fibras en nuestro intestino y están bastante implicados en la inmunidad, ¿no es cierto?, y en la inflamación. Entonces, son muy importantes en nuestra salud. Y bueno, Carla, ella es postdoc en el grupo y ella está trabajando principalmente en la ingeniería de biosensores para prionato y butirato y también está haciendo parecido a Emily, está utilizando una librería para optimizar estos biosensores y ha tenido muy buenos resultados, así que espero que en algún momento podamos publicarlo luego. Pero por otro lado también ella está trabajando en la ingeniería de levaduras para utilizar, ¿no es cierto?, para tener biosensores utilizando GPCR, o sea, como levaduras humanizadas, utilizando GPCR, porque GPCR son receptores en nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, que están muy implicados en la fisiología y en la detección de lípidos para activar varias rutas metabólicas. Entonces, hay muchos
receptores de este tipo que podríamos utilizar para la detección de diferentes lípidos. Entonces ella está tratando de optimizar este sistema para poder aplicarlo sin problema después en las muestras humanas. Entonces, y esto bueno, para terminar, solo decirles que, claro, como les decía, ¿no es cierto? A veces nosotros trabajamos con Escherichia coli porque es la cepa, digamos, más fácil de trabajar, ¿no es cierto? Y porque podemos tener resultados más rápido, pero no necesariamente es la mejor cepa ni la más adaptada. Entonces podemos buscar otros chasis, ¿no es cierto? Otros tipos de bacterias y en este caso, como estamos interesados también en proveer probióticos, ¿no es cierto? Que la gente pueda tomar para censar moléculas o para producir, ¿no es cierto? Moléculas que sean medicamentos, ¿no es cierto?, para reducir inflamación o otras cosas. Estamos también trabajando en la, em, en el desarrollo, digamos, de ingeniería en lactobacillus, ¿ok? Porque las bacterias lácticas, digamos, no son muy fáciles de manipular, pero sin embargo tienen un futuro inmenso, ya que son básicamente las bacterias más adaptadas a nuestro intestino y por tanto son las que podrían proveernos, ¿no es cierto?, y permitirnos, ¿no es cierto?, restablecer niveles de metabolitos, entre otras cosas, que podrían perpetuar una mejor salud, digamos, en varias personas que tienen problemas graves, digamos, o crónicos. Entonces en esto está trabajando, bueno, Elsa era postdoc en el grupo y ahora está haciendo un postdoc en Harvard y está trabajando con la microbiota vaginal, así que es muy interesante también con cepas de lactobacillus. Y ahora Susan también es estudiante de doctorado mía y también de Jerome, estamos haciendo una cotutoría con ella y ella está desarrollando también, implementando estos nuevos biosensores en diferentes cepas de lactobacillus. Em, y bueno, entonces para concluir, ¿no es cierto?, esta charla, ¿qué puedo decir? Básicamente que estos biosensores podrían, ¿no es cierto?, proveernos una manera fácil, ¿no es cierto?, de monitorear las fluctuaciones de estos biomarcadores asociados a diferentes tipos de patologías. Estas plataformas de biosensores claramente pueden ofrecer una herramienta no invasiva y de bajo costo, ¿no es cierto?, que nos podrían hacer entender, ¿no es cierto?, cómo también estos perfiles pueden cambiar dependiendo de lo que la gente come o no, y esto es bastante interesante porque es muy difícil de hacer hoy en día. Y por último, todo el desarrollo de estos biosensores claramente nos va a facilitar al final la ingeniería de bacterias terapéuticas o de probióticos terapéuticos, ¿no es cierto?, que sean capaces de censar estos metabolitos in situ y además modular la inflamación o otro tipo de patologías presentes en el intestino. Entonces, quiero agradecer a todo el equipo, todo el equipo del Laboratorio de Biología Sintética en Montpellier, todos implicados mucho en todos los trabajos de todos, o sea, tenemos una súper buena colaboración entre todos, así que muy feliz del equipo. Si quieren venir a hacer una pasantía, nosotros estamos siempre contentos de recibir a toda la gente, sobre todo de Latinoamérica, porque es bueno que entiendan cómo trabajamos y así pueden ir con herramientas que pueden aplicar sin problema allá también. Y a todos los colaboradores bueno, y a todo el financiamiento implicado en todas estas investigaciones. Y gracias a ustedes por escucharme. Muchísimas gracias, doctora Zúñiga. En realidad, este tema y lo que nos ha presentado es sumamente importante y realmente muy impresionante todos los biosensores que han logrado desarrollar, inclusive para múltiples áreas, me imagino, que han visto dentro de la salud. Y bueno, entonces pasando a las preguntas, en sí, yo quería empezar. Ujú, Dentro de San Marcos, de la universidad, también estamos realizando biosensores. Claro que con un enfoque parecido, con un enfoque diferente en realidad, no estamos ujú, viendo biosensores para la captación de plomo de cuerpos de agua contaminados, ¿no? súper. Pero en sí los problemas que ocurren también son, me imagino que son similares. Por Mm, ejemplo, cuando nos explicó, no sé si podría mostrar el biosensor Palpaga, el de los sí. primeros que mostró. Mm, Sí, por favor.
Eran las primeras diapositivas. Sí. Ujú. Acá. Sí, entonces era un biosensor específico Ujú. para detectar lo que era el lactato, ¿no? Sí. Simulando el núcleo de un tumor. Ujú. Ahora, mi pregunta venía específicamente sabiendo que muchas cosas, las condiciones pueden ser variables. Por ejemplo, puede haber que en el microambiente tumoral no se encuentre tanta concentración de lactato, cosas así. Yo imagino que los biosensores son muy específicos y son adaptados a situaciones específicas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para solucionar o remediar estos Ujú. problemas en los que los biosensores son muy específicos, pero nuestras condiciones en las que lo probamos terminan siendo muy variables? Y eso es por Ujú. eso que no se dan muchas veces los resultados esperados bueno, en vivo que in vitro. Entonces, yo me preguntaría cómo es que tú has intentado remediar esta situación o Ujú. en problemas parecidos, ¿no? Sí, eso es una, bueno, es una muy buena pregunta y tiene mucho que ver con el efecto matriz, ¿no es cierto? O sea, claramente nuestros biosensores tienen una curva de respuesta particular, ¿no es cierto? In vitro, en condiciones controladas, en un medio que es rico, qué sé yo. Entonces, necesariamente uno tiene que hacer el testeo para ver qué pasa en estas matrices complejas, ¿ya? Y la mejor manera de hacerlo es comparar, ¿no es cierto? El sistema con tu biosensor, por ejemplo, en la muestra, nosotros lo que hacemos es tomar las muestras humanas y poner ahí tu biosensor y hacer ahí la curva de respuesta para esa molécula, ¿no es cierto? Y cuando no está dentro del rango, entonces ahí tú empiezas a preguntarte, ok, ¿cómo voy a optimizar este sistema para que responda mejor? Nosotros ya sabemos, por ejemplo, que la concentración del receptor dentro de la célula es muy importante si quieres aumentar el límite de detección. Entonces, si la primera cosa es no tienes nada de respuesta, entonces uno puede jugar con una librería pequeña, ¿no es cierto?, a partir de diferentes promotores para tu regulador que te permitan tener una expresión optimizada de este regulador en esa condición que te permita tener un output, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los ejemplos. Nosotros ya lo sabemos porque ya lo hemos testeado y sabemos que si el regulador se expresa más en la célula, entonces eso nos va a ayudar a tener un mejor límite de detección y una mejor respuesta, digamos, en ambientes complejos. Ahora, si estos ambientes, estos sistemas, digamos, donde tú quieres aplicarlos, son muy variables, la única manera de hacerlo, ¿no es cierto?, es validar tu sistema, en este caso tu biosensor, con otro mecanismo de detección para ver y de manera de describir, ¿no es cierto?, tener un rango de variabilidad de estos sistemas. Porque en el fondo el problema es que si no se sabe cómo varían, ¿no es cierto?, estas condiciones en el sistema que tú quieres aplicar tu biosensor, entonces tienes que hacerlo tú. O sea, porque si no, no vas a poder aplicar tu biosensor. Entonces, una de las cosas que implica es validar tu biosensor, pero también entender cómo tus muestras, digamos, donde quieres aplicar tu biosensor, tienen un rango de variabilidad que debe ser medible y caracterizado. Y así entonces vas a poder, digamos, aplicar tu biosensor sin ningún problema, después sabiendo que va a funcionar, digamos, en el rango de variable que ya está descrito. Entonces eso es necesario, hay que hacerlo. Sí, bueno, muchas gracias por responder de manera tan profunda a mi pregunta, de verdad. Sí, no, como dices, sí, hay que hacer la validación totalmente, siempre se debe realizar, ¿no? Sí. Y ya bueno, doctora, entonces pasaremos ahora con las preguntas del público en general. Están invitados los oyentes a poder prender su micrófono si es que quieren preguntar de manera Sí, sí, directa. en español no hay problema. Sí. Así que, por favor, si alguien Y en quiere, inglés o también tanto. en inglés si quieren también. Entonces, no sé si alguien quiere prender su micrófono o vamos yendo con la pregunta que ya hicieron. A ver, ahí está, a ver. Por favor, Micaela, ¿puedes abrir el micrófono? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes a todos.
Yo había escrito justo mi pregunta en el chat y quería preguntarle, porque hubo un momento en la explicación que usted mencionó que había probado diferentes promotores para evaluar su eficacia, pero Ujú. yo imagino que las pruebas las realizaron en las bacterias modificándolas, pero ¿hay alguna manera justo para evitar desperdiciar recursos? Algo más sencillo, porque yo imagino que también tomará tiempo evaluarlo. Mm, Algo más sencillo. Tú dices una estrategia que permita cambiar la respuesta de tu biosensor o optimizarla, pero sin ir a la construcción genética. Em, es un poco, es un poco difícil, un poco difícil, pero porque básicamente cuando tu sistema no funciona por una razón, como por ejemplo la expresión del receptor en este caso no es óptima, básicamente uno hace pequeñas librerías. O sea, ahora puedes hacer una construcción más en el fondo pensando en que a lo mejor va a funcionar, pero a ver, nosotros, sí, yo entiendo que igual los recursos no son muchos, ¿no es cierto? Y nosotros alegremente tenemos muchos recursos, entonces podemos hacer librerías y siempre preferimos eso a perder mucho tiempo, ¿no es cierto? Porque una librería te va a permitir tener, no sé, 20 variantes, ¿no es cierto? Que vas a poder testear en una semana, pero si vas de uno a uno, ¿no es cierto? Testeando una semana uno, otra semana otro, eso va a tomar mucho tiempo y el tiempo también es un costo. Entonces, básicamente, otra manera de optimizar a ese nivel es difícil, pero sí lo que sí es cierto es que hay muchas optimizaciones que se pueden hacer a nivel de medio, o sea, de la fuente de carbono que utilizas, si el medio que utilizas es rico o es mínimo. Hay bastante a ese nivel que también puede permitir una optimización del biosensor sin necesariamente tocar la construcción genética. Ahí hay que pensar un poco en el metabolismo, en cuál es tu biosensor, cuál es la cepa que estás usando, cuál es el mejor contexto en el que puede crecer, utilizar un sustrato, una fuente de carbono que no te reprima, ¿no es cierto? Que no reprima tu sistema. Entonces hay varias cosas en las que puedes pensar y que te pueden también ayudar a optimizar. Este mismo ejemplo del lactato es un caso en el fondo porque, por ejemplo, in vitro, cuando nosotros lo probábamos, donde no había glucosa y donde no había anoxia, funcionaba súper bien. O sea, estaba perfecto, ¿no es cierto? Funcionaba muy bien. Pero sin embargo, cuando lo ponías en un sistema donde había glucosa presente, ya la glucosa reprimía el promotor wild type y nosotros no habíamos visto esos bugs, ¿no es cierto?, dentro de represión del CRP, ¿no es cierto?, del catabolismo represivo global, no lo habíamos visto. Entonces, no sabíamos que el sistema se reprimía por glucosa, pero quitando la glucosa funcionaba súper bien. Entonces hay varias cosas que uno puede pensar, digamos, a nivel como basal de cómo crece tu bacteria, que pueden ayudar también a optimizar de alguna otra forma a nivel de aplicación. Muchas gracias, Micaela, por su pregunta. Ahora no sé si alguien más quisiera levantar la mano para hacer otra pregunta. A ver, Lucero, ¿puedes hablar? ¿Se puede escuchar? Sí. Sí, ya, bueno, está bien. Sí, tenía una duda, bueno, es más que todo el tema de dosificación. Al tratarse de biosensores y bueno, todo lo que usted estuvo explicando, ¿no? En esta ponencia, bueno, ellos pueden tal vez colonizar lo que es el tracto gastrointestinal y así, pero una de mis dudas era cómo se puede estandarizar la señal del biomarcador para que sea reproducible en diferentes pacientes, ya que se puede considerar que cada microbiota es distinta Mm, entre sí, y eso mm. más que todo. Sí, bueno, esa es una de las limitantes que tenemos con este tipo de sistema y es por eso que el gol que tenemos, ¿no es cierto?, en el laboratorio es básicamente optimizar en condiciones complejas, es decir, en condiciones donde sabemos que varios parámetros pueden cambiar y que en el fondo podría ser un reflejo de lo que ocurre en el intestino. O sea, entonces,
Básicamente ahora lo que empezamos a hacer es testear en muchas, muchas muestras para tener un número digamos, de condiciones en las que vamos a decir, ok, este biosensor funcionó en 100 pacientes de esta manera, con esta reproducibilidad, con esta desviación estándar, y por eso vamos a decir, ok, entonces podemos generalizar, digamos, la respuesta diciendo que de 100 pacientes va a funcionar sí o sí bien en 80 y el otro 10% o el otro 20% no vamos a tener nunca respuesta y en el otro 10% va a ser variable. Entonces, la única manera en el fondo de realmente validar, digamos, este tipo de biosensores y poder creer de que van a funcionar en el intestino es probando y testeando un número significativo de personas que sean bastante diferentes. Incluso nosotros sabemos que los cortes que estamos usando ahora son principalmente franceses, entonces en algún momento la idea es distribuir estos biosensores a diferentes laboratorios donde puedan testearlos y decirnos funciona o no. O sea, eso ya es una como de las proyecciones futuras para poder realmente después decir, ok, esto va a funcionar en un 80% en estas personas, pero vamos a tener siempre un 20% en donde hay un 20% de personas en donde básicamente no va a funcionar. Entonces hay muchas cosas que tenemos que testear todavía y hay formas en las que podemos predecir cómo va a funcionar o no, pero la mejor manera de hacerlo es claramente testeándolo. No lo vamos a poder saber nunca de antemano si no testeamos en vivo. Mm, ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, doctora, muchas gracias. A Igual. ver. Entonces, no sé si hay más, una última persona quiere levantar su mano. De ahí pasaremos a leer ahí las preguntas de chat. Ok, Jorge, puedes hablar. Ok, buenas tardes Rodrigo, buenas tardes a todos, buenas tardes doctor Zúñiga, excelente ponencia. Mi pregunta se enfoca en macromoléculas en lugar de metabolitos. Sabemos que, por ejemplo, enfermedades como el Parkinson pueden iniciar en el intestino por la acumulación de proteínas como la alfa-sinucleína. Mm, Considerando que los biosensores que nos mostró detectan muy bien metabolitos pequeños, le consulto desde la biología sintética, ¿qué tan factible se puede diseñar, ¿no? ¿Qué tan factible es diseñar bacterias con receptores de superficie que logren detectar proteínas patológicas complejas? mm, mm. Sí, muy buena pregunta. En general bueno, se está haciendo, hay gente que diseña biosensores para proteínas. Es difícil. De hecho, Julián Capán, que fue el que presentó antes que yo, él está en el laboratorio y él empezó tratando de producir biosensores para sensar proteínas, haciendo la ingeniería de receptores que pudieran estar expresados en el caso de Escherichia coli en la membrana externa, ¿ya? Y tener un link que permitiera llegar hasta el citoplasma y tener una respuesta coherente. Y es muy difícil, es muy difícil. En ese sentido es difícil este tipo de estrategias porque las proteínas de membrana externa forman clúster que son ¿cómo se dice?, rígidos. Como son clústeres bastante rígidos, todos los receptores están muy unidos unos al otro, o sea, están muy próximos. Entonces, cuando quieres hacer un sistema de dimerización, eh, ocurre que tienes señal sin tener la proteína que quieres detectar, porque como están tan próximos, se activan y se dimerizan sin necesidad de tener la molécula target. Entonces, fue muy difícil, para él fue muy difícil, yo sé, y por eso te digo que es difícil en general hacerlo de esa manera. Pero, por ejemplo, está el otro sentido, que es lo mismo que está haciendo Julian ahora, que es con todo lo que es la ingeniería de, mm, bueno, con sistemas que te permiten hacer dimerización, pero tú puedes tener, ¿no es cierto?, adapters
¿no es cierto?, para detectar proteínas específicas y hacerlo en cell-free, en sistema cell-free. Por eso es que tú puedes decidir cuál va a ser tu chasis. El menos caro claramente va a ser whole cell, o sea, hacerlo en una bacteria entera, porque es mucho menos caro. O sea, lo único que tienes que hacer es crecer tu bacteria y ya. Pero el cell-free es un poco más caro, pero en el fondo te va a permitir, si tienes un buen sistema que incluso puede ser de novo, ¿no es cierto?, te va a permitir poder detectar proteínas sin necesidad de tener este tipo de problemas a nivel de ingeniería. Así que esa es una buena alternativa, si es que están interesados en eso. Listo. Entonces, doctora, muchas gracias por las preguntas. Ahora quería pasar a leer un par de preguntas Ujú, del chat que hay. La primera la preguntó Catherine Gabriela y dice, ¿las bacterias que están programando tienen algún mecanismo para no perder esta actividad de sensor con el tiempo o por transferencia horizontal de genes? ujú. Sí, eso es muy importante. Por ahora nosotros trabajamos en plasmidios. Eso quiere decir que ponemos una selección que nos permite hacer una presión selectiva, ¿no es cierto? En este caso antibióticos. Son plasmidios de low copy, quiere decir que aproximadamente están presentes en la célula entre 4 y 10 máximo, entonces no son muchos y la pérdida entonces de estos plasmidios es menor. Sin embargo, ahora estamos trabajando en todo lo que es la integración de estos sistemas en el cromosoma para tener obviamente sistemas más robustos y que no tengan transferencia genética si es que queremos usarlas, por ejemplo, como probióticos y que lleguen al intestino en contacto con otras bacterias para que no haya ningún tipo de transferencia genética lateral y que no haya ningún problema digamos, ¿cómo se dice?, de difusión, digamos, de este tipo de ADN genómico modificado, ¿no es cierto? Así que sí, estamos trabajando mucho en todo lo que es la integración cromosomal de estos sistemas para no tener una presión selectiva presente y para no tener también transferencia genética indeseada. Muchas gracias, doctora. Igual quería aportar, me parece que también es una característica misma del E. coli que lo conlleva que tenga una gran cantidad de transferencia horizontal. Y por ejemplo, otras cepas, incluso otras bacterias, como por ejemplo las pseudomonas, no tienen tanta cantidad de transferencia horizontal. Y no sé también si Ujú. es que llegaron a ver si tenía un efecto la cápsula que le pusieron de gel y reducía eso, o no tenía ningún efecto en sí. No evaluamos transferencia horizontal ni ningún tipo de transferencia de ADN con esas cápsulas. Pero una buena visión que habría que tener si es que se quiere llegar a aplicar. Y de hecho hay cápsulas que se están diseñando que permiten la difusión de moléculas, pero no la salida digamos, de bacterias. Entonces no hay un contacto físico entre bacterias con las bacterias de afuera. Y eso también se está diseñando y hay algunos papers donde hay buenos resultados con eso, así que hay cosas a ese nivel que se pueden hacer, digamos, para evitar la transferencia de ADN. Muchas gracias, doctora. Sería incluso interesante ver después esos Sí, papers. Suenan realmente muy interesantes. sí, sí, sí. Y bueno, siguiendo ahora con la pregunta de Ofelia Edith, ella pregunta, dice, ¿las bacterias chasis que se utilizan son aquellas consideradas probióticos o utilizan en general aquellas que son GRAS, GRAS? Mm, Sí, estamos usando, bueno, usamos dos tipos de bacterias. Cuando queremos, pensamos en todo lo que es in situ para aplicarlos para hacer medidas in situ. Usamos Nisel, que es Escherichia coli Nisel, que es un probiótico comercial, ¿ya? Entonces lo bueno es que es dentro del grupo de las Escherichia coli, entonces es fácil de manipular también y funciona muy bien. Y es un probiótico comercial. Y también utilizamos diferentes lactobacillus, en este caso estamos utilizando Lactobacillus gasseri y casei, que son dos bacterias que también están descritas como probióticos y que tienen beneficios a nivel de la microbiota. Está bien, gracias, doctora. Siguiendo otra pregunta de Castro Nina Ariadne, dice, realmente interesante su trabajo. Mi pregunta es, una vez superados los retos técnicos y clínicos, ¿cuál cree que será el mayor desafío para que esa accesibilidad se traduzca en un impacto real?
Sí, eso es básicamente las políticas. Cuando uno llega a nivel político es bastante complejo, pero lo que sí sabemos es que acá, al menos en Europa, eh, todo depende del resultado. O sea, si tú pruebas que este sistema va a tener un impacto a nivel social y a nivel de salud y que va, por ejemplo, disminuir a nivel económico los gastos de la seguridad social, de varias cosas, entonces ellos plantean como las reglas, digamos, en el marco legal, digamos, pueden ser cambiadas, ¿ya? Pero lo primero que hay que hacer es obtener algo que funcione, venderlo como tal, digamos, o sea, en el fondo, eh, ¿cómo se dice? Mostrar todos los resultados, mostrar cómo funciona, mostrar el impacto real que tiene y luego ya entonces ahí se puede pasar, ¿no es cierto?, las limitantes que son reglamentarias y que en el fondo no son imposibles, pero son difíciles, pero por eso es importante que se llegue a todos los ensayos clínicos necesarios para demostrar que funciona. Y ya teniendo eso, estamos seguros que no hemos llegado todavía a eso, lamentablemente, pero vamos a llegar. Entonces, pero estamos seguros que llegando a ese nivel no debería haber problema para poder aplicarlo al final. Y lo bueno es que acá en Francia, eso sí, eso es una muy buena, digamos, beneficio, digamos, como algo en particular que tenemos acá nosotros los investigadores, que los hospitales, como son hospitales universitarios, se hace mucha investigación también. Entonces los médicos están muy implicados en la investigación y es muy fácil hacer colaboraciones con ellos. Y entonces podemos interactuar mucho. Yo trabajo con clínicos, los que nos guardan muestras y podemos tener un feedback mucho mejor a nivel de la aplicación. Entonces así se puede avanzar mucho más rápido también a nivel de aplicación de este tipo de tecnología para el beneficio común, digamos. Así que eso es bastante bueno. Muchas gracias, doctora. Y para ir terminando, quería hacerle dos preguntas así cortas. Ujú. La primera era de Tammy Marjorie, que dice, ¿el uso de hidrogeles en los biosensores ha mejorado la respuesta en otros estudios? Y la segunda es de Ángela Rebeca, que dice, muy bonita presentación. ¿Hay algún requisito específico para realizar pasantía con ustedes? Y igualmente están pidiendo también si hay alguna forma de poder contactarla, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, la primera pregunta en relación al hidrogel, sí. De hecho, los hidrogeles de alginato están muy bien estudiados y tienen un efecto protector a nivel de las bacterias y también las bacterias pueden utilizarlos como como fuentes de carbono, el polímero. Entonces pueden crecer adentro un poco, pueden mantenerse vivas sin problema, así que eso está bien descrito y por eso que utilizamos también ese tipo de hidrogel en estos test. Así que eso está súper bien caracterizado. Y por otro lado, claramente, o sea, no, nosotros estamos, de hecho, yo tengo una relación muy íntima con varios estudiantes de Perú, porque antes acá habían becas que venían para estudiantes peruanos que venían a hacer, ¿cómo se llama? Es un técnico, ¿cómo se dice? Una carrera técnica acá. Entonces venían con beca y como era en Montpellier, tuve al menos tres estudiantes de esta carrera técnica que fueron pasantes en el laboratorio como por 4 meses, casi 6 meses, y todos eran muy buenos. O sea, yo todavía tengo contacto con ellos, todavía trabajamos juntos, a veces con ellos publicamos, yo publiqué con dos de ellos, uno es, bueno, Geisler, él es peruano, y fue el que hizo todo lo de los hidrogeles, muy motivado, así, genial y de hecho ahora está haciendo su doctorado en Alemania. Y también Miguel, también, que trabajamos juntos en el desarrollo del biosensor de lactato. Él también ayudó mucho ahora y está haciendo también ahora su tesis en la Roche, en Suiza. Entonces, básicamente, muy buena interacción. Nosotros felices siempre de tener estudiantes que vengan de Perú, ningún problema. Y lo único que, claro, hay que hablar qué quieren hacer, por cuánto tiempo vienen a hacer, bueno, ver cosas específicas, pero no tenemos ningún problema con recibir pasantes, así que no hay problema si me quieren contactar.
yo les puedo, bueno, ustedes tienen mi email, así que si es que necesitan contactarme, yo les puedo dar mi correo y no hay ningún problema con eso. Feliz de hacer interacciones. Está bien, mil gracias, doctora. Ha sido realmente un gran honor tenerla con nosotros aquí en el simposio. Ha sido una Gracias a charla ustedes. extremadamente interesante y bueno, nada más que agradecer y aplaudir su trabajo en realidad. Es muy. Muchas gracias a ustedes por la Sí, hasta invitación y espero luego. que todo siga bien por allá y claramente abierta. Si tienen alguna pregunta me pueden escribir, no hay ningún problema. Entonces, doctora, ¿le parece bien si pasamos el correo por el chat del Zoom? Sí, no hay problema. Ya. Yo lo puedo escribir si quieres. A A ver, ver, sí, por favor. ahí quedó. Ya listo. Entonces, Súper. muchas gracias, doctora. Entonces ya estaremos en contacto. Igual, Sí, gracias claro. por todo. Que les vaya muy bien y muy buena iniciativa, que sigan con esto. Muchas gracias. Chao. Entonces, hasta luego. Continuando ya ahora con la siguiente parte, la siguiente exposición se va a realizar ahora a las 3 p.m. por el doctor Daniel Schindler de Alemania. Y bueno, entonces me parece que también va a ser en el mismo Zoom. Eh, Ahorita estamos pasando el formulario de asistencia, no se olviden de marcarlo, y se va a cerrar en los próximos 10 minutos. Y entonces quédense aquí en el Zoom, porque ya la siguiente exposición va a darse a las 3. Pero bueno, tenemos un horario, ¿verdad?, de almuerzo, así que vayan a almorzar. Ya, hasta luego. Les recordamos que pueden permanecer en la sala Zoom si desean o también pueden retirarlo. Nosotros lo estaremos aceptando nuevamente en su retorno. Sí, pueden salir y entrar sin problemas. También quiero agradecer nuevamente a Bailar Scientific por el auspicio y es algo que tal vez no lo hemos comentado, pero lo hemos comentado así de formas dadas. Se recuerda que cada pregunta que ustedes estén realizando en la sección de preguntas al finalizar la ponencia, se les va a contar para poder participar del sorteo de un certificado gratuito. ¿Ok? Este certificado estará dado para todas las personas que estén calificados. Para poder optar por el certificado, tienen que asistir al menos a un 80% de las ponencias. ¿Ok? Entonces, sin nada más que decir, les dejo, bueno, videos y música de fondo por si quieren permanecer en sala y de todas formas también pueden ir a almorzar sin problemas. ¿Ok? Nos vemos a las 3 p.m. Hasta luego.
Preciless Evolution Touch is both flexible and efficient, giving users the ability to grind, homogenize, or lyse any kind of sample. It can process 6 different sizes of tubes, up to 24 tubes, simultaneously. Beat-beating homogenization allows to disrupt virtually any biological sample in a fast and reproducible manner. The Precilus Connect mobile application allows you to find the best protocol for each sample and to set up Precilus Evolution Touch. Easy to use, the application can also connect to any equipment to retrieve, save, modify, and transfer recorded protocols to other instruments. Dedicated metal tubes can be used to homogenize the hardest samples. Precilus Evolution Touch can homogenize any kind of sample in a very short time. The power of Precilus is now in your hands. Recording stopped. Bien, ahora sí, la sala entra en receso hasta las 3 p.m. Vayan a almorzar, tengan un provecho y bueno, nos volvemos a ver acá dentro de 1 hora y media.